531 al 540. Capítulo 531. Los semielfos son almas perdidas. Noche, Valle del Río, quédate aquí. No hables ni te muevas, voy a revisar la situación, murmuró Evelina. No puedo moverme incluso si quisiera, suspiró Eliar. Evelina se dio cuenta de que tenía razón y salió de la cueva sin hablar más. El cielo fuera de la cueva estaba estrellado. Hacía calor en el sur, ranas en el valle croaban, y algunas aves nocturnas cantaban ocasionalmente. Estaba muy animado. Ella usó un hechizo y levitó. Pronto, llegó a la cima de un muro de piedra en el lado del valle del río. Había una plataforma estrecha allí. Ella eligió un lugar para pararse y esperó en silencio. Alrededor de medio minuto después, 3 sombras llegaron silenciosamente. Se pararon en 3 direcciones diferentes. Sus rasgos estaban obstruidos por la oscuridad, pero tenían orejas afiladas. Sus ojos también brillaban con extraña luz plateada. Estas eran las características más evidentes de los altos elfos. Además, los ojos plateados eran un símbolo de los altos elfos puros. Una mezcla como Evelina no tendría algo así. Evelina reconoció a estos 3, y se sorprendió un poco. La isla del alba iba en serio esta vez. Sin embargo, ella fingió no saber nada. Con impaciencia, ella dijo: Eloben, Sonja, Milose, son ustedes 3 esta vez. El Consejo de Ancianos está planeando traerme de vuelta por la fuerza. No olvides que soy una princesa. Mi madre es la hermana de la reina. Los 3 elfos eran los mejores de la generación más joven de la isla del alba. Eloben, el mayor, tenía solo 50 años. Esto era equivalente a 30 años. En edad humana, estaba en el mejor momento de su vida. Solo pudieron aumentar rápidamente su poder de acuerdo con los cambios en el maná del mundo. Durante este tiempo, los ancianos no podían hacerlo porque su vitalidad había disminuido. Sus poderes ya estaban establecidos. Esta situación era similar para las otras razas. Evelina era así, y también los 3. Todos formaban parte de la nueva generación de altos elfos a punto de entrar en el nivel legendario. En el otro lado, un alto elfo alto avanzó. Era Eloben. Evelina dijo con frialdad: es debido a tu estatus que su majestad te ha tolerado una y otra vez. Sin embargo, hay un límite para su tolerancia. Ahora, te preguntaré una vez más. ¿Volverás a la isla del alba con nosotros? Evelina tuvo un mal presentimiento y frunció el ceño. ¿Y si estoy de acuerdo? ¿Y si no? Sonja, la mujer del medio, avanzó. Parecía normal, pero su talento estaba por encima de la media. Si estás de acuerdo, no pasará nada. Si no, solo podemos disculparnos por adelantado. Mientras hablaba, miraba la cara prácticamente perfecta de Evelina. Odiaba esa cara porque no era la de ella. ¿Pedir disculpas? Sintiendo peligro, Evelina agarró su varita y se puso completamente alerta. ¿Estás lista para atacarme solo porque no quiero volver? El elfo con el menor sentido de la existencia se acercó. Él era Milose. Lo siento, Su Alteza. Esto no es lo que queremos. Esta fue la decisión del Consejo de Ancianos. Tu madre lo sabe. Ella también estuvo de acuerdo. Evelina se estremeció ante esto. ¿Mi madre? ¿Ella realmente estuvo de acuerdo? Su sangre corrió fría. Su madre podría haberse abstenido de votar, pero en realidad estuvo de acuerdo. Incluso la más cercana a ella había elegido abandonarla. Era solo un alma perdida ahora. Evelina no sabía lo que estaba sintiendo ahora. Quería llorar, pero sabía que los 3 altos elfos se burlarían de ella si lo hacía. Eloban suspiró. Su Alteza dijo, la voz un poco más suave: deberías conocer la tradición de nuestra raza. Nunca participamos impulsivamente en los asuntos del continente. Eres de la familia real y te uniste al sindicato. Su reputación es horrible. Tus acciones dañarán la reputación de nuestra raza. Evelina no quería que las cosas estuvieran tan fuera de control. Ablandando su postura, dijo: entonces, ¿qué pasa si renuncio a mi condición de princesa? No podemos decidir eso, dijo Milose. Nuestra misión es llevarte de regreso a la isla del alba. En cuanto a cualquier otra cosa, puedes explicárselo al Consejo de Ancianos. ¿No está abierto a discusión? Evelina no quería rendirse. Ella sabía qué pasaría si regresaba. Ella había escapado esta vez. Si volvía, probablemente nunca más podría irse. Esa no era la vida que ella quería. Quería explorar el continente y aprender sobre nuevos mundos. Quería ser respetada, no que se burlaran de ella. La isla del alba no podía darle nada de esto. Milo se negó con la cabeza mientras Eloban decía: vuelve, Alteza. La isla del alba es donde debería estar nuestra raza. Pero no quiero ir. Evelina frunció los labios con fuerza, sin querer rendirse. La cara de Sonja era inexpresiva.
Su Alteza, deje de ser terca, le regañó. No nos obligues a actuar. Evelina se calló. Ella se paró frente a los tres sin moverse. El viento corrió junto a ella, soplando su cabello rojo oscuro que fluía. Parecía llamas. Los tres altos elfos también estaban en silencio. Entraron en posturas defensivas, listos para reaccionar ante el llamado ataque repentino de la princesa. Este estancamiento se prolongó durante 3 minutos. Finalmente, Evelina se desplomó y suspiró. Bien, voy a ir con todos ustedes. Los tres altos elfos se relajaron. Eloban exhaló profundamente. Esa es la elección correcta. Antes de que pudiera terminar, Evelina se movió de repente. Apuntó con su varita a Eloban, la más fuerte de las tres. Llamas naturales. Llamas naturales. Hechizo de talento de nivel 10. Velocidad de lanzamiento, instantáneo efecto, usando el poder de la naturaleza como combustible y el poder de los dragones como fuego, enciende un pilar de fuego extremadamente poderoso y brillante. Nota, el talento de Evelina. Este hechizo era el ataque más fuerte de Evelina. No era el más poderoso, pero era el más adecuado para la batalla. Junto con el poder instantáneo, el oponente podría ser golpeado si no fuera lo suficientemente cuidadoso. Este ataque era demasiado repentino, y Eloban no estaba preparado en absoluto. Solo tuvo tiempo de activar su anillo de defensa antes de ser empujado por el acantilado por el pilar rojo y verde de fuego. Esto lo hirió fuertemente a pesar de que Evelina había retenido algo de poder. De lo contrario, ella podría haber matado a Eloban con eso. ¡Qué cruel!, gritó Sonja. Esto no va a acabar bien, dijo Milose. Los dos atacaron a la vez. Dos enredaderas negras con un brillo dorado rompieron las rocas de la montaña. Se transformaron en espinas venenosas, que volaron hacia Evelina. Ella acababa de usar llamas naturales, por lo que se retrasó un poco. Ante estos dos ataques fatales, solo pudo defenderse. Una luz roja y verde se encendió en ella, y un escudo de cristal se extendió por todo su cuerpo. Un fuego prendió fuera del escudo. Las vides negras llegaron en el momento en que se completó el escudo. Boom, boom, crack. Bajo los continuos ataques de las vides, el escudo se hizo añicos. Después de eso, las vides se retrajeron, preparándose para saltar hacia Evelina nuevamente. Vete. En ese momento crítico, Evelina lanzó un hechizo de defensa de rango. Este tipo de hechizo era muy efectivo en una batalla con gente normal, pero contra los fuertes, solo podía disminuir la densidad del poder y rara vez se usaba. No había hechizo perfecto en el mundo, solo había uno que era el más adecuado para cada momento. Este tipo de hechizo podría ser increíblemente efectivo en el momento adecuado. El poder natural del dragón surgió en el cuerpo de Evelina, transformándose en la ilusión de un dragón. Rugió y las ondas sonoras se esparcieron por el aire. Cuando las ondas de sonido golpearon a Sonja y Milose, se sacudieron violentamente. Sus ataques se detuvieron. Solo fue por una centésima de segundo, pero para Evelina, esta era la oportunidad de cambiar el rumbo. Ajustó ligeramente su cuerpo y envió otro ataque de llamas naturales hacia Sonja. Boom, Sonja también fue rechazada por el ataque, pero había agregado un hechizo de defensa que era lo suficientemente poderoso. Cuando este ataque la golpeó, las llamas se dispararon en todas direcciones y el aire gritó. Sin embargo, había una barrera de esmeralda en ella. Una vez que se consumió la barrera, el poder de las llamas también se agotó. Al final, Sonja solo fue levemente herida. Antes de que la echaran hacia atrás, todavía estaba controlando su enredadera negra y perforó a Evelina. Milose tampoco se contuvo. Fue afectado por las ondas de sonido, y su mente se detuvo, pero su ataque continuó. La vid oscura perforó el pecho de Evelina. Había dos razones por las que no se contuvo. Primero, esto era entre luchadores legendarios. Evelina fue reconocida públicamente como una estrella en ascenso, y no se atrevió a contenerse. Segundo, a pesar de que Evelina era una princesa, solo era una semielfa, como ella. Tenía pensamientos traidores, merecía morir. Pof, pof. Evelina fue apuñalada por las enredaderas, pero había esquivado en el último momento. Las vides no dieron con sus órganos vitales, ella no. Murió, el poder del dragón le había dado un cuerpo poderoso. Aunque estaba gravemente herida, su mente aún estaba clara. El poder aumentó, y ella lanzó sus llamas naturales de nuevo. Milose, quien había pensado que todo estaba arreglado, fue arrojado al aire. Sin dudarlo, apretó los dientes y agarró las enredaderas. Aplicando fuerza, los sacó. Las viñas tenían púas y alta resistencia a los hechizos. Los hechizos regulares eran completamente ineficaces contra ellos. Solo alguien con poder natural podría controlar estas vides. Evelina solo podía usar sus manos. La sangre corría por sus manos. Cuando ella arrancó las enredaderas, las púas salieron con mucha carne. Ah,
gritó involuntariamente de dolor. Sin embargo, ella no se detuvo en absoluto. Las vides eran extremadamente venenosas. Ella inmediatamente tragó el néctar elfo y saltó por él, acantilado sin dudarlo. Cuando llegó a la cueva, agarró a Eliar y usó todas sus fuerzas para huir. Estaba gravemente herida en su estómago y en el lado izquierdo de su pecho. Ella necesitaba desesperadamente un tratamiento, pero tenía que correr lo más lejos posible. Eloban estaba gravemente herido, pero Sonja y Milose solo tenían heridas leves. Se repondrían al día rápidamente. Si volvieran a alcanzarla, sería una lucha a muerte. Capítulo 532. Ella es una mujer increíble. Era de noche y el cielo oscuro estaba salpicado de estrellas. El viento aullaba mientras Evelina se elevaba a través del cielo nocturno con Eliarda, cuestas. Ella había sellado las dos heridas en su cuerpo con sus hechizos de hielo para detener el sangrado, pero sus heridas internas eran graves, las vides que la habían golpeado eran venenosas. Las espinas venenosas permanecieron inmóviles dentro de su cuerpo. Ella había tomado algo de néctar elfo, una especialidad medicinal de los altos elfos, pero el antídoto solo impedía que el veneno entrara en las áreas de su cuerpo que aún no habían sido dañadas. Su efecto no alcanzaría partes de su cuerpo que ya estaban tocadas por el veneno. Como resultado, no sería capaz de neutralizar el veneno en sí. El veneno y las espinas de la vid estaban interrumpiendo efectivamente la capacidad de curación de su cuerpo. En ese momento, su poder del dragón natural giró rápidamente dentro de su cuerpo. Debido a sus lesiones, se vio obligada a soportar un dolor increíble cada segundo. Ella sostenía a Eliard en una mano. Al principio, Eliard no sabía qué estaba pasando. Después de unos minutos, de repente sintió un escalofrío repentino en la parte posterior de su cuello. Se estiró para tocarlo y se dio cuenta de que era agua. ¿De dónde vino? Se dio la vuelta extrañamente. Con la luz mágica girando alrededor de ellos, fue capaz de distinguir la forma de Evelina. Su rostro estaba pálido. Gotas de sudor frío se filtraban por su frente. Lo que más le sorprendió fue el área de su pecho, donde dos grandes agujeros habían sido rasgados. En su ropa, la tela alrededor de los dos agujeros estaba empapada en su sangre. Sorprendido por esto, Eliard gritó: «Oye, ¿cómo te hicieron esas heridas? ¿No se supone que son tus camaradas?» Había escuchado un alboroto afuera y pensó que habían comenzado a pelear. A juzgar por sus movimientos anteriores, había asumido que ella todavía estaba bien. No esperaba que ella estuviera tan gravemente herida. Evelina sacó una sonrisa amarga. Antes sí, ahora, no tanto. Vienen a matarme pronto. Terminando su oración, ella dejó escapar una tos incontrolable. Eliard podía oler el olor espeso y metálico de la sangre. También vio rastros de sangre en la comisura de su boca. Eliard se quedó atónito sin palabras. Había estado escuchando las historias de Vance sobre los altos elfos durante un periodo de tiempo y notó una tendencia en ellos. Los altos elfos ponían gran énfasis en sus tradiciones y costumbres que se transmitieron durante miles de años. Ellos tendían a enderezar a aquellos que no las respetaban. Por ejemplo, cualquier medio elfo concebido a partir de una unión entre un alto elfo y un no alto elfo sería exiliado de la Isla del Alba. Otros ejemplos de su conservadurismo incluyen el hecho de que los altos elfos harían cualquier cosa a toda costa para eliminar cualquier variable que pudiera alterar el equilibrio estratégico que habían trabajado arduamente para mantener en el continente, como el propio Link. Tampoco toleraban traidores y rebeldes entre ellos. Su adhesión a las tradiciones bordeaba el extremismo. Si no pudieran corregir una irregularidad por medios normales, seguramente recurrirían a medidas violentas sin piedad. Parecería que Evelina no tenía forma de reconciliarse con la Isla del Alba. ¿Cuántos nos persiguen?, preguntó Eliard. Sintió que las cosas habían ido mal para ellos. Cerde y la Isla del Alba no habían estado en buenos términos recientemente. Hubo algunos enfrentamientos en el negocio de equipos mágicos entre ambos lados. Eliard pensó que si esos altos elfos los alcanzaban, probablemente no sobrevivirían al encuentro. Hay 3 de ellos. Evelina se dio la vuelta unas cuantas veces para mirar detrás de ella. Ahora podía sentir las auras de sus perseguidores. Ellos estaban ganando, incluyendo a Eloban. A pesar de que estaba gravemente herido, Eloban también era un maestro legendario. Con la medicina que tenía en la mano y la ayuda de sus compañeros, Eloban pronto podría restaurar su capacidad de combate. Eliard se estremeció y dijo: «Para poder golpearte así, son los 3 maestros de nivel 10.
Bingo. ¿Crees que serás capaz de deshacerte de ellos? Eliard aspiró el aire frío. No sé, supongo que tendremos que averiguarlo. Antes de que ella pudiera terminar, el cuerpo de Evelina de repente perdió el equilibrio. Ella se tambaleó unas cuantas veces en el aire antes de, finalmente, recuperar su equilibrio. Ella casi se estrelló contra un árbol delante de ellos, petrificado por su cercano afeitado con la muerte. Rápidamente le preguntó, ¿estás gravemente herida? ¿Todavía puedes seguir? Incluso si no puedo, todavía necesito seguir volando. Si nos alcanzan, estamos muertos, dijo Evelina con los dientes apretados. Eliard fue capaz de sentir las auras poderosas que se acercaban detrás de él en este punto. Entrando en pánico, dijo, ¿no estás segura de poder deshacerte de ellos? ¿Por qué no encuentras un lugar donde esconderte? Tal vez pueda ayudarte con eso. Tú. Evelina miró de reojo a Eliard. Ni siquiera puedes escapar de mí antes. ¿Cómo esperas ayudarme a escapar ahora? Eso fue diferente. Eliard rápidamente trató de explicarse. No esperaba ser confrontado por un maestro como tú. Fui atrapado desprevenido. Si hubiera hecho preparativos de antemano, no me habrías encontrado en ese entonces. ¿Qué tienes en mente, entonces? Evelina ahora estaba empezando a creerle. La frente de Eliard ahora sudaba profusamente. Se dio la vuelta y vio que 3 pequeños puntos verdes habían aparecido detrás de él y estaban creciendo constantemente. Link me había dado una piedra rúnica. Libérame de tus restricciones. Con esta piedra rúnica, podremos escapar de los altos elfos. Evelina guardó silencio unos segundos. Ella entonces lo soltó. Ve entonces. No quiero que te maten. Eliard se quedó atónito por un momento. No vendrás conmigo. Evelina se echó a reír y lo miró. Realmente eres codicioso. Salvar tu propia vida debería ser más que suficiente, ahora quieres llevarme contigo. Además, seguimos siendo enemigos. Esta es una oportunidad perfecta para que huyas. Diciendo esto, ella dejó escapar otra tos incontrolable y un chorro de sangre de su boca. Eliard se sorprendió ante tal visión, pero sabía que Evelina tenía razón. Él ya había sido liberado por su cautivo, y no era necesario que la acompañara. Sin embargo, Eliard no se sentía cómodo abandonándola aquí para enfrentar su destino. Bajo las circunstancias actuales, no tuvo tiempo suficiente para pensar las cosas. Sacó la piedra rúnica, abrazó a Evelina y dejó que su poder fluyera hacia la piedra rúnica. Hubo una suave luz blanca alrededor de ellos. Los dos desaparecieron instantáneamente. Unos segundos más tarde, habían reaparecido a unos pocos miles de metros de donde estaban antes, en medio de una jungla tropical. En el momento en que reaparecieron, una tenue luz roja brillaba en la piedra rúnica. Se encendió, cubriendo los árboles y las rocas alrededor de ellos con una capa de runas mágicas. Las runas parpadearon por un momento y luego desaparecieron. Poco después, Evelina sintió que las ondas de energía a su alrededor finalmente se habían calmado, como si nada hubiera pasado allí. ¿Qué es eso?, preguntó Evelina, sorprendida. La piedra rúnica los había teletransportado a través de unos pocos miles de metros y alisado todas las ondas de energía al mismo tiempo. También había formado una barrera de invisibilidad perfecta alrededor de ellos. La piedra rúnica era el artefacto mágico ideal para escapes extremos. Eliard estaba un poco contento consigo mismo. Es una piedra de ataque defensiva que Link me había dado. Apuesto a que esos 3 no podrán encontrar este lugar. Evelina todavía estaba incrédula sobre esto. Caminó alrededor de la barrera de la runa, sintiéndola con cuidado. El asombro gradualmente vino a su cara hasta que finalmente, ella dejó escapar un suspiro. Había escuchado de los ancianos de los altos elfos que Link era un genio mágico absoluto. No estaba convencido en aquel entonces, pero de esto queda claro que sus logros mágicos no tienen parangón. Mis habilidades ni siquiera se pueden comparar con las suyas. Esos 3 seguramente no podrán encontrarnos aquí. La barrera de runas emitió grandes cantidades de magia de ley, que incluía el enigmático poder del tiempo. Ella lo había visto todo y solo era capaz de entender la mitad. Podía llevarle unos años comprender completamente toda la barrera de las runas. Evelina pensó que ni Brian ni los 3 adiestradores que los persiguen podrían descifrar la barrera. En otras palabras, tanto Evelina como Eliard estaban a salvo por ahora. Ella aflojó los hombros de alivio. Como resultado de esto, olas de dolor la inundaron de sus heridas. Su visión se volvió borrosa, y el mundo giró a su alrededor. Antes de que cayera al suelo, vio a Eliard correr hacia ella. Ella sintió un repentino alivio. A pesar de que eran enemigos, ella no se sintió lo más preocupada al verlo. Por alguna razón, ella creía que Eliard no le haría daño. Cierto, antes de que cayera, Eliard logró atraparla a tiempo. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué hiciste?
La preocupación en la voz de Eliar de repente se convirtió en una mezcla de confusión y enojo. Lo que recibió de ella no fue una respuesta, sino una repentina oleada de poder de Evelina, que una vez más selló su propio poder. Jeje. Evelina se rió con malicia en el abrazo de Eliar. Pequeño, aquí hay una lección para ti. Nunca sientas pena por tus enemigos. Ahora ayúdame con ese árbol. No trates de escapar o te mostraré de lo que soy capaz. Eliar se sorprendió. ¿Aún no has abandonado tu misión? Por supuesto que no. Ya le prometí a Morfeo que te llevaría al sur. No hay vuelta atrás ahora. Simplemente vi la oportunidad, y la aproveché. Además, todavía no he recibido mi recompensa. Cuando Evelina llegó al árbol, se recostó contra él. Para nada molesta por la presencia de Eliard a su lado, se quitó la ropa y reveló su piel blanca, como la nieve. Entonces ella comenzó a tratar las heridas en su pecho. Eliard se sonrojó y se apartó inmediatamente de ella. Oye, no te quedes ahí parado. Dame una mano aquí. Todavía hay muchas espinas venenosas dentro de mis heridas. Necesito tu ayuda para sacarlas. Eliard ahora no tenía buena voluntad hacia ella después de lo que le hizo. Él respondió fríamente. No se supone que eres la mejor. Encárgate de eso tú misma. Ven y ayúdame, rápido, o moriré de verdad, y no tengo la intención de morir sola aquí, dijo Evelina. Eliard no tenía otra opción. Se dio la vuelta e hizo un esfuerzo consciente para no mirar su cuerpo blanco inmaculado. Luego él tartamudeó. ¿Qué debo hacer? Usa tus manos. Límpialas primero, luego métete en mis heridas y saca las espinas. Eliard bajó los ojos para mirar sus heridas y se sorprendió al encontrar dos agujeros sangrientos, cada uno tan grande como un puño. Él se sorprendió momentáneamente. Estás loca. Morirás seguro si hago lo que me pediste. No puedo usar la mano del mago. No va a funcionar. Estas espinas son inmunes a los hechizos por debajo del nivel 10. Rápido, no podré aguantar mucho más tiempo. Eliar se quedó sin otra opción e hizo lo que se le dijo. Cuando él buscó en su herida, Evelina dejó escapar un gemido de dolor. Ella sacó una raíz cercana y la mordió con fuerza. El sudor ahora fluía por su frente como una cascada. Su cuerpo también estaba temblando ligeramente por el dolor. Eliar también estaba temblando. Esto era demasiado para él. Nunca había hecho algo así. Deja de perder el tiempo y date prisa. No puedo soportar nada de esto por mucho más tiempo, instó Evelina. Eliard rápidamente trató de calmar sus nervios y comenzó a sacar las espinas una por una. Cada espina tenía al menos 10 centímetros de largo. Había púas en cada una de ellas, que sacaban aún más sangre y carne arrancada de su herida cada vez que él sacaba una espina. La vista era horrorosa. Miró a Evelina y vio que había estado mordiendo con fuerza la raíz durante todo el proceso. Sus ojos se habían vidriado. En este punto, no sabía qué sentir. Su odio hacia ella se había desvanecido un poco y ahora era reemplazado por el respeto y la admiración por su tenacidad. Ella era verdaderamente una mujer notable. Si solo se hubiera puesto del lado de Ferde y no del sindicato. Eliard suspiró y volvió a sacar las espinas. Después de mucho esfuerzo, Eliard logró finalmente sacar las espinas del cuerpo de Evelina. ¿Estás bien?, preguntó. No hubo respuesta. Eliard la miró y vio que Evelina había perdido el conocimiento. Sorprendido, él trató de sentir su respiración por la nariz. Era débil. Luego presionó su oreja contra su pecho para escuchar los latidos de su corazón. Era débil también. Probablemente se había desmayado por el dolor extremo. Eliard dejó escapar un suspiro. No sabía qué hacer en este punto. Su poder fue sellado por Evelina, lo que inutilizó su equipo espacial. Al principio, había pensado en utilizar la runa de comunicación para contactar a Link, pero ahora ni siquiera podía sacarla de su equipo espacial. Mientras pensaba en esto por un tiempo, levantó la camisa de Evelina. Había oído que los pacientes que habían sufrido lesiones graves y habían perdido mucha sangre eran especialmente susceptibles al frío. Luego se quitó su túnica para cubrir su cuerpo. Luego esperó. En poco tiempo, llegó la medianoche. Agotado, Eliar se recostó contra un árbol y estaba a punto de quedarse dormido cuando, de repente, se despertó con un sonido peculiar. Aguzó las orejas. En un instante, el miedo se apoderó de él. Eran los altos elfos. Habían logrado rastrearlos hasta aquí sin la ayuda de ningún hechizo. Capítulo 533. Una verdadera figura fuerte. Debido a que tenía la semilla de la luz del sol, Eliard era mucho más fuerte que antes. Sus 5 sentidos también eran mucho más sensibles.
Por ejemplo, escuchaba algunos ruidos anormales ahora. En realidad, los altos elfos deberían estar a más de 1000 metros de distancia y aún no los habían descubierto. Eliar tenía muchas opciones ahora. La más segura era abandonar a la mujer que lo había secuestrado y escapar solo. Los altos elfos se irían después de encontrar a esta mujer. Pero después de pensar, él no eligió eso. Solo trabajaba con Morfeo. Si encuentro el método correcto, puedo hacer que se dé la vuelta y se una a Ferde. En ese momento, nos haremos aún más fuertes. Eliard encontró una excusa poderosa para sí mismo. Ahora que tenía un objetivo, tenía que pensar qué hacer a continuación. Todo su poder fue sellado, no podía usar nada, lo único que tenía era un cuerpo más fuerte que el hombre promedio. Con el poder de la luz solar, su cuerpo era como un guerrero de nivel 6. Por supuesto, él era solo su fuerza. Él no tenía ninguna de las habilidades. Ya no podía quedarse allí. Los altos elfos se acercaban, pronto encontrarían el lugar. Tenía que cargar con la semielfa y marcharse. Se fue a trabajar en cuanto tuvo esa idea. Inclinándose, Eliard recogió con cuidado a la inconsciente Evelina. Mientras lo hacía, él cuidadosamente revisó sus heridas. Una vez que estuvo seguro de que ella había dejado de sangrar, la llevó y se escapó de los perseguidores. Después de un rato, Eliard sintió que no podía correr así. Estaban en lo profundo del bosque, y él había dejado muchas marcas. Los dos también. Dejaron atrás sus auras. Los altos elfos definitivamente las usarían para rastrearlos. Eliard pensó en una idea: debo encontrar un río e ir río abajo. Eso puede evitar que nos descubran. Encontrar un río en el bosque era una habilidad de supervivencia para las personas normales. Para un mago como Eliard, era fácil. Solo tenía que seguir el elemento agua en el aire para señalar la ubicación del río. Se quedó quieto y palpó un rato. Luego comenzó a correr hacia el noroeste. Caminó con cuidado. Después de caminar a través de las hojas caídas, cubriría sus huellas con hojas. Cada pocos cientos de pies, se detenía para escuchar y distinguir dónde estaban los otros. Solo continuaría después de estar seguro de su seguridad. Después de viajar unos pocos miles de metros de esta guisa, la respiración de Evelina se hizo más pesada en sus brazos. Unos segundos más tarde, ella abrió los ojos, no dijo nada. Después de mirar alrededor y comprender lo que había sucedido, ella preguntó: ¿nos están persiguiendo? Eliard estaba feliz. Él asintió y dijo: no están lejos, a pocos kilómetros de distancia. Necesito mi poder liberado ahora mismo. Desbloquéalo por mí. Evelina pareció no escucharlo. Desde que nos descubrieron, ¿por qué me trajiste contigo en lugar de correr solo? Podemos hablar cuando estemos a salvo. Date prisa, van a ponerse al día, instó Eliard. Pero Evelina siguió diciendo: tienes miedo de morir después de que yo muera, así que quieres engañarme para que desbloquee tu poder, y luego escaparas solo. Si quisiera escapar, lo habría hecho hace mucho tiempo. No esperaría hasta ahora. Este razonamiento tenía sentido y Evelina lo creyó. Está bien, viendo que me trajiste contigo, confiaré en ti. Ella desbloqueó el poder de Eliard una vez más. Eliard sintió que el poder congelado dentro de él de repente comenzó a fluir nuevamente. Exhaló profundamente e inmediatamente sacó una poción especial de su colgante espacial. Destapándola, la puso en la boca de Evelina. Bebe. Es realmente efectiva. La poción era de color rojo cristalino y brillaba en la noche. Evelina vaciló, pero aún así abrió la boca. Eliard todavía estaba enojado con la semielfa, por lo que derramó toda la botella en su garganta. Evelina se lo tragó y se atragantó. No puedes ir más despacio, exclamó. HMPH. Esto es todo lo que tengo para salvar mi vida. Sé agradecido de que te dejó beberlo. ¿Querías que te alimentara con una cuchara? Eliard hizo una mueca, guardó la botella y dejó de buscar el río. Se volvió hacia el norte. Después de unos pocos pasos, Evelina sintió que algo andaba mal. ¿Por qué vas hacia el norte? Para volver a Ferde, respondió Eliard con indiferencia. Con eso, su mano se movió para agarrar la muñeca de Evelina. Sonriendo, dijo: no voy a caer en el mismo truco dos veces. No pienses en bloquear mi poder de nuevo. Con eso, Eliard soltó la mano de Evelina y se rió. Sugiero que no intentes más trucos. Esa poción que acabas de beber no es tan simple. Link la hizo. Parece una poción curativa, pero en realidad es veneno. Ahora estás envenenado, y solo Link tiene el antídoto. Jeje. ¿En serio? Evelina no le creyó. Se sentía cálida ahora, y sus heridas ya no dolían. ¿Cómo podría ser veneno? Eliard se encogió de hombros. ¿Porque si no te la daría? Con eso, Evelina estuvo a punto de creerlo. Si una persona común hubiese hecho esta poción, ella no lo creería. Pero la había hecho Link, a quien ella temía mucho. Realmente podría contener alguna cosa fatal. Ahora, ella no se atrevió a probar nada. Mirando a Eliard, le dijo:
Eres tan despreciable. Lo aprendí de ti, jaja, dijo Eliard, sonriendo. Continuó caminando hacia el norte. Pronto, pasó por una montaña alta. Al llegar al pie de la montaña, sacó una piedra rúnica que tenía él mismo. Brillo rojo cristalino. Añadió poder a la piedra, y brilló un poco más. ¿Qué estás haciendo ahora?, preguntó Evelina a pesar de adivinar que estaba planeando. Eliard no se lo ocultó. Estoy contactando con Link. La montaña está detrás de nosotros, por lo que los altos elfos no deberían poder sentirla. Link se apresurará después de que envíe la señal. Mantuvo la piedra rúnica durante 3 segundos. Luego la guardó y continuó hacia el norte. Para mantenerse oculto de los altos elfos, caminaba, lenta y cuidadosamente, comenzando y deteniéndose, solo caminó unos 500 metros cada de 5 minutos. Mientras caminaban, Evelina de repente dijo, «Oh no, van a venir hacia nosotros. Deben haber descubierto tus huellas». Eliard se sorprendió, pero no se asustó. Sacó una piedra rúnica de nuevo y miró a su alrededor. Encontrando un gran árbol, lanzó un hechizo de levitación y flotó hasta la cima. Activó la runa, y medio segundo después, aparecieron ondas acuosas en el espacio que las rodeaba. Permaneció así durante 3 segundos antes de que todo volviera a la normalidad. ¿Y para qué fue eso?, Evelina no pudo evitar preguntar. La piedra rúnica también era de color rojo cristalino. Ella supuso que era de Link también. Para plegar el espacio, explicó Eliard. Ahora podemos ver debajo del árbol, pero no pueden vernos. O más exactamente, pueden ver, pero no nos notan. Ahora somos más pequeños que las semillas de sésamo. Mientras hablaba, encontró un lugar cómodo para sentarse y comenzó a esperar pacientemente. Después de unos 5 minutos, 3 figuras aparecieron debajo del árbol. Eran los altos elfos, Sonja y Milose. Los 3 rodearon el lugar muchas veces y finalmente se detuvieron. Eliard y Evelina podían oír sus voces. Extraño. Ellos desaparecieron. Puedo sentir que están aquí. Deben haber usado algún hechizo de invisibilidad. Sigue mirando. Los 3 comenzaron a dar vueltas nuevamente y usaron muchos hechizos de detección. Todavía no encontraron nada. Finalmente, se reagruparon. Bajo el árbol. No. Se desvanecieron. Tal vez se esconden en otro reino. Es posible. Vamos a ver. Los 3 desaparecieron en el acto. Claramente, ellos fueron a otro reino. Evelina estaba completamente sorprendida por esto. Solo al estar dentro, podía sentir lo poderosa que era la piedra rúnica. Estaban a menos de 30 metros de distancia, pero los altos elfos no podían sentirlos en absoluto. Y era solo una piedra rúnica. Si el propio Link estuviera aquí, los 3 podrían buscarlos toda su vida sin encontrar nada. Eliard también miró hacia abajo. No estaba tan relajado. Los otros solo fueron engañados temporalmente y se darían cuenta en algún momento. En ese momento, estarían muertos. Los segundos pasaron. Después de otros 10 minutos, los 3 altos elfos regresaron. No eran estúpidos y tenían una idea de cómo se escondía. Eliard ahora. Deben haber usado un hechizo espacial. Miremos con más cuidado. Los 3 se separaron de nuevo y se reagruparon 5 minutos después. Luego miraron hacia el gran árbol. Hay algo mal con este árbol. Hay algo mal con el cielo también. Es un poco rojo. Es de mañana. Ese es el amanecer. No, hay algo mal. Es demasiado rojo. En el árbol, el corazón de Eliard latía con fuerza y casi saltaba de su garganta, pero ahora, Link finalmente estaba aquí. Dejó escapar un largo suspiro y le dijo a Evelina, ahora está bien, Link está aquí, estamos a salvo. Evelina no dijo nada, levantó la vista y vio que el cielo estaba rojo intenso ahora. La presión cubrió el cielo y siguió llegando en oleadas. Ella no podía respirar. Link no estaba aquí todavía, pero el cielo ya había cambiado. Evelina tembló interiormente y pensó, ambos estamos en el nivel legendario. ¿Cómo es que es tan poderoso? Capítulo 534. ¿Está él tratando de suicidarse? El cielo era de un rojo ardiente. En medio del infierno, una silueta roja aterrizó con un estallido como un meteorito. Cuando la silueta se acercó, una luz blanca brilló a través de ella. Todo el sonido se apagó, y un hombre se materializó debajo de un árbol. Los ojos negros del hombre brillaban bajo su pelo negro. Llevaba una túnica de batalla azul oscuro con forros plateados. Una espada mágica roja, con escamas de dragón, colgaba de su cintura. Su cuerpo estaba envuelto por una niebla, que gradualmente se espesaba a su alrededor hasta que quedó completamente oculto por ella. Desde la niebla, una voz inexpresiva sonó. ¿Qué fiesta tienes aquí? El temor se cruzó en las caras de los 3 magos de los altos elfos. Eran conscientes de las hazañas de Link. Hace medio año, se había batido en
Puelo con Brian, uno de los magos más poderosos entre los altos elfos. Desde entonces, Brian se mostró reacio a compartir el resultado de su duelo con nadie. Estaba claro que había perdido contra Link. Medio año había pasado, y jóvenes talentos legendarios habían emergido de la Isla del Alba desde entonces. Sin embargo, ninguno de ellos había olvidado que el señor de Ferde era mucho más joven que cualquiera de ellos cuando llegó a legendario y poseía un potencial innato para desarrollarse aún más. No se sabía cuánto más podría seguir creciendo Link, quien fue el primero en llegar a legendario en Firuman. Era simplemente impensable. En este momento, su mera presencia había logrado desconcertar a los tres altos elfos. A pesar de no saber por qué había venido, no eran tan tontos como para prescindir de las formalidades, especialmente cuando trataban con Link. Eloban dio un paso adelante y se inclinó ante él. Mi señor, es un honor conocerlo. Sin una palabra, Link miró a su alrededor y notó a una Evelina gravemente herida en la copa de un árbol cerca de él. Estaba recostada contra Eliar, cuya mano sostenía cautelosamente su cuerpo. Él no había anticipado tal desarrollo. Eliar se había enterrado a sí mismo en sus estudios mágicos y, en general, no se había sentido afectado por el género femenino desde su última separación. Link nunca lo había visto tan preocupado por el bienestar de otra mujer. Por el aspecto de las cosas, debía estar enamorado de esta mujer, que también parecía corresponder a sus sentimientos. En ese caso, Link no vio razón para no ayudarlos aquí. Después de pensar por un momento, dijo: a los altos elfos, he venido a detener a un fugitivo de Ferde. Es una semielfa llamada Evelina. ¿La han visto? Los tres altos elfos se miraron por un momento. Eloban luego preguntó cuidadosamente: supongo que no querría compartir con nosotros los crímenes que ha cometido Evelina. Link contestó con gravedad: ella fue declarada culpable de conspirar contra el reino de Southmorn. Sus acciones básicamente han puesto al reino patas arriba. Incluso ha secuestrado a mi mejor amigo, Eliar. ¿No crees que debería ser juzgada por tales crímenes? Bueno, Eloban se quedó sin palabras. En ese momento, Sonja se acercó y dijo: mi señor, no trataré de ocultar los hechos. También estamos tratando de llevar a Evelina a la justicia, pero no nos dimos cuenta de que ella había cometido tales delitos. A pesar de que es una princesa de los altos elfos, se ha unido al sindicato sinvergüenza. La Isla del Alba no tolera traidores, como ella. Tenga la seguridad de que será ejecutada en el lugar una vez que la encontremos. Sin duda no te causaremos ningún problema. ¿Ejecución directa, dices? Link se quedó atónito. No se dio cuenta de que Evelina estaba en una situación tan difícil. Básicamente había dado la espalda a la Isla del Alba. Nunca había encontrado semejante escenario en el juego. En el árbol, Evelina se había puesto pálida. Eliar también se sorprendió por esto. Luego, de inmediato, recobró el sentido y le sonrió fríamente. Ah, así que tu nombre es Evelina. Buen nombre, aunque no demasiado brillante. Mira, esta es la Isla del Alba que estás tratando de proteger. Estas personas tienen la intención de matarte. Él no estaba preocupado por ser escuchado por los altos elfos debajo del árbol. La dimensión plegada era insonorizada. Aunque podía escuchar todo lo que estaba fuera de la dimensión plegada, nadie más podía oírlo. Debajo del árbol Link era el único que estaba al tanto de todo lo que lo rodeaba. Miró a los dos en lo alto del árbol y notó la expresión abatida de Evelina. Por un momento, tuvo el mismo pensamiento que Eliard: sería una gran bendición para él si ella uniera fuerzas con Ferde. Entonces, hizo un gesto con la mano a los tres altos elfos y dijo: no hay necesidad de preocuparse, yo me encargaré de esto. Ya la he encontrado. De todos modos, ella se esconde encima de ese árbol, así que, ¿por qué no vuelven a casa y me dejan ocuparme de esto? Eloban se dio cuenta inmediatamente de lo que Link tenía en mente. Si Evelina fuera cualquier otro mago, estarían bien si dejaran que Link la acompañara. Pero había dominado una gran variedad de hechizos legendarios nativos de la Isla del Alba. Si Ferde tomara a alguien como ella, el conocimiento mágico de los altos elfos se revelaría al mundo exterior. Levantó la vista hacia lo alto del árbol. Cuando alguien se escondía en una dimensión doblada, se podía sentir vagamente su presencia. Sin embargo, no tenía forma de saber quién estaba en la dimensión doblada. Sin ninguna otra opción, dijo: mi señor, no me atrevería a ocultárselo, así que lo diré ahora mismo. Evelina ha traicionado a la raza de los altos elfos, y los ancianos de nuestra isla han exigido que la ejecuten en el acto. Link lentamente negó con la cabeza. Creo que me escuchaste mal. Su labor ha acabado aquí. Lo que ocurra en la Isla del Alba no tiene nada que ver conmigo. Si aún desean realizar una
Ejecución, tendrán que esperar hasta que termine de interrogarla. Eloban se atragantó con exasperación. Los tres altos elfos intercambiaron miradas solemnes entre sí. Esta vez, Milo se dio un paso adelante. Su expresión era de humildad y respeto. Mi señor, ¿qué tal esto? Llevamos a Evelina con nosotros, mientras usted recupera a Eliard, y la isla del Alba lo compensará por sus pérdidas. ¿Qué piensas? Link se calló. Unos segundos más tarde, habló. No tengo la costumbre de repetir una tercera vez. Vamos, ahora. No había vuelta atrás en este punto. Los tres altos elfos estaban en su juventud. El mayor de ellos, Eloban, no tenía más de 50 años. Todos estaban llenos de vigor juvenil. Al ver que sus negociaciones habían llegado a un callejón sin salida, sus caras se oscurecieron considerablemente. La alta elfa femenina dio otro paso adelante. Mi señor, te respetamos, pero eso no significa que puedas hacer lo que quieras. Si aún insistes en seguir este camino, supongo que no tenemos más remedio que resolver esto a la antigua usanza. Diciendo esto, ella sacó su varita mágica. A pesar de que parecía una rama de árbol común, cantidades inimaginables de poder natural fluían dentro de ella. Los otros dos altos elfos habían seguido su ejemplo. Sus varitas parecían ramas también, aunque sus varitas no parecían estéticamente agradables. De hecho, fueron extraídas del árbol del mundo de los altos elfos y poseían un poder inimaginable. En el mundo del juego, estas ramas eran el equipo estándar de todos los maestros legendarios de los altos elfos. A juzgar por las posturas que habían tomado, parecía que ahora estaban listos para el combate. Link suspiró. Puso una mano en el pomo de la espada furia de Rey Dragón. Su voz se había vuelto fría. Están entre los mejores magos que la isla del Alba tiene para ofrecer. Sería un desperdicio tirar tus vidas de esa manera ante mi espada. ¿Qué tal esto? Me quedaré aquí sin moverme, y permitiré que ustedes, jóvenes, me golpeen primero con sus mejores hechizos. Si son capaces de hacerme mover un centímetro, eso significa que pierdo, y pueden llevarse a Evelina. Pero si ni siquiera pueden hacer eso, vuelven a casa. ¿Qué piensan? Si él fuera alguien más que el señor de Ferde, Link no habría dado gran desventaja. Él habría golpeado primero y matado a los 3 con 3 puñaladas rápidas de su espada. Sin embargo, Ferde no estaba en posición de incurrir en la ira de la isla de Alba en este momento. No podía matar a los talentos más jóvenes de los altos elfos sin ninguna razón. Aún así, era arrogante que Link ofreciera tal desventaja. Todos eran maestros legendarios, y Link estaba completamente solo contra los 3 altos elfos. Evidentemente los estaba minimizando. Los 3 altos elfos ahora estaban rojos de ira. No tolerarían semejante burla. Habían estado estudiando magia durante más de 30 años, ¿y cuánto tiempo hace desde que Link es un mago? Solo 2 años más o menos. Evelina miró esto sin decir nada. Le preguntó a Eliard en voz baja. Él no habla en serio, ¿verdad? Se va a suicidar. Incluso Brian no se atrevería a pelearse con los 3 al mismo tiempo. Eliard se encogió de hombros. No lo sé, pero sé a ciencia cierta que Link no haría nada de lo que no estuviera seguro. Debajo del árbol, Eloban respiró hondo y calmó sus nervios. Sabía que este era el único camino posible para salir de su dilema actual. Mi señor, ¿no es esto un poco ridículo? No soy alguien que bromea sobre una cosa así. Link le dirigió una leve sonrisa. Está bien, entonces permítanos darle una idea del verdadero poder de la magia de la naturaleza de los altos elfos. Capítulo 535. Demasiado vergonzoso. Bosque. Link se mantuvo firme en el suelo. Una neblina azul se envolvió alrededor de él, cubriendo su cuerpo. Su límite de poder del dragón había alcanzado los 17.000 puntos. Un punto era igual a 5 puntos de mana para los humanos. Esto significaba que tenía 85.000 puntos de mana en total. La magnitud de esto era increíble. Solo 5 personas en todo Firuman tenían poder de mayor escala que Link: la reina del dragón rojo, Brian, Yujin el oscuro, el mago de la luz Alino, y el caminante de las sombras Morfeo. Los 3 altos elfos frente a él solo habían llegado al nivel 10. Su poder no era ni siquiera una cuarta parte del de Link. Si se convirtieran a poder del dragón, tendrían 4.000 puntos como máximo. Ni siquiera podían ser comparados. Independientemente del poder, el conocimiento de la magia de Link también estaba en una escala completamente diferente. Los altos elfos vivían en la isla del Alba, el hogar de la magia. Habían practicado la magia durante más de 30 años también. A partir de esto, deberían ser maestros, pero esto no era así. La vida en la isla del Alba era demasiado pacífica. No había presión y, obviamente, tampoco motivación.
Los altos elfos estudiaban principalmente debido a sus propios intereses, aunque era diferente para Link. Él estaba dándolo todo cada segundo del día. Link solo había estudiado magia durante 2 años, pero había recibido consejos de varias figuras fuertes, la reina del dragón rojo, el dios exiliado, el rollo de revelaciones de Brian, las recompensas del dios de la luz y más. Incluso aprendió artes marciales y estuvo a punto de comenzar su propia escuela. En este momento, Link era experto en todos los aspectos. Sus habilidades eran inconmensurables. En cuanto al equipo mágico, era evidente. Como señor de Ferde, era rico y no le faltaba ningún material. Combinando los que él había hecho y recibido por casualidad, tenía al menos 6 equipos legendarios. Los altos elfos eran genios de su raza. Aunque tenían equipo más que suficiente, no podían compararse con el señor de un territorio. Si esta era una distancia física, los altos elfos probablemente tenían que usar un telescopio para ver a Link. Tenían la ventaja absoluta en todos los aspectos. Incluso si Evelina bajara del árbol y se uniera a la batalla, luchando 4 contra 1, Link todavía no tenía miedo. Confiaba en terminar la batalla en 2 segundos. Por otro lado, los 3 altos elfos pensaron que también podían ganar esa apuesta. Era como una broma. Link se quedaría allí sin moverse y les dejaría atacar. También tenían la ventaja de atacar primero, y en lugar de derrotarlo, solo tenían que hacerle mover los pies. Si ni siquiera pudieran hacer eso, serían humillados. Señor, vamos a empezar ahora. Prepárese, recordó Eloban antes de comenzar. Pensó que era demasiado fácil para ellos esta vez. Tenía que ser educado. Link quiso sacudir la cabeza. Estos altos elfos eran demasiado jóvenes y no habían experimentado la crueldad del mundo. Si estuviera en su lugar, encontraría la oportunidad para lanzar un ataque sorpresa en lugar de decir esto. Simplemente se mantuvo en su lugar sin usar ningún hechizo de defensa. Deja de perder el tiempo y hazlo. Tan pronto como habló, Eloban, Sonja y Milose se mudaron a la vez. Utilizaron la espina de oro negro, su truco más poderoso y práctico. Boom, boom, boom. 3 enredaderas negras venenosas, gruesas como el puño y el oro reluciente, se rompieron a través del suelo. Como pitones, vinieron por Link, desde diferentes direcciones. El hechizo era similar a lo que le hicieron a Evelina, pero la fuerza era diferente. Contra Evelina, todavía se contuvieron, dejando a Evelina escapar. Pero contra Link, no se atrevieron a ser fáciles con él. Usaron todo su poder a la vez. Wush, wush, wush. Las 3 cepas atacaron juntas con extrema velocidad. El aire se quebró con el viento y el trueno. Espinas venenosas brotaron de las vides. Las vides se agitaron al mismo tiempo, y las espinas se arremolinaron hacia Link como avispas. Las 3 viñas y las nubes de espinas bloquearon todas las rutas de escape de Link. Cada espina destellaba con luz esmeralda. Esa era la toxina. Una vez dentro del cuerpo de Link, se vería afectado sin importar lo poderoso que fuera a menos que tuviera el antídoto de los altos elfos. Incluso si él no moría, sus habilidades de combate serían diezmadas. Al ver esto, Evelina se tapó la boca con la mano y gritó suavemente. Se acabó. La espina de oro negro era el mejor truco de los altos elfos. Las semillas de las vides eran del árbol del mundo de nivel 18 y eran nutridas por la magia natural. Sus atributos eran muy especiales. Aparte de la magia natural, prácticamente ninguna otra magia podría igualarlas. También eran extremadamente resistentes, con una excelente resistencia a la magia. Para ellas, el hierro era tan frágil como el papel. Los escudos, debajo del nivel 11 prácticamente no existían para ellas. Ante un ataque como este, incluso el guerrero más poderoso se suicidaría. Los magos solo tenían una solución, usar un hechizo para escapar. Pero Link había dicho antes que no daría ni medio paso. Eso significaba que solo podía morir. Justo cuando las espinas estaban a punto de alcanzarlo, el poder del dragón de Link se encendió. El zumbido sacudió los corazones de todos cuando el espacio a su alrededor se expandió de repente. Se estiró como una goma elástica hasta que todo el espacio se hinchó. Para todos los demás, era como si el cuerpo de Link de repente se hubiera alejado miles de metros. Evolan, Sonja y Milose estaban en un triángulo alrededor de Link, pero se sentían de la misma manera. Eliard y Evelina también se sentían así en el árbol. Observaron cómo su árbol se levantaba como si estuvieran a miles de metros de altura en el aire. Lo que no pudieron comprender fue que Link realmente no se movió. Todavía estaba en el mismo lugar. Aquí estaba el problema, de repente estaban tan lejos de Link. No importa cuán poderosas fueran las vides, había un rango. El límite era de 300 metros, pero ahora estaban a miles de metros de distancia.
¿Cómo podría funcionar esto? Lo que sucedió fue que las enredaderas del hechizo Espina de Oro Negro se aflojaron después de unos 300 metros. Las espinas podían volar hasta el límite, pero también caerían sin poder hacer nada. Cuando todos los ataques terminaron, el espacio volvió a zumbar y volvió a la normalidad. El cuerpo de Link se rompió a miles de metros de distancia. Realmente no se había movido durante esto. Simplemente se quedó allí sin hacer nada. Los tres altos elfos perdieron. El bosque estaba en silencio mortal. Los altos elfos tragaron al unísono. ¿Cómo podrían competir con una técnica espacial tan milagrosa? No importa lo poderosos que fueran, no podían golpear a Link. Cuando agotaran toda su energía, él regresaría para cosechar los frutos. Esto fue inútil. Después de un rato, Elogan guardó su varita primero. Sin palabras, se inclinó ante Link y se volvió para irse. Sonya y Milose también se sorprendieron. Sonya abrió la boca para hablar pero se rindió. Ella se fue con Elogan, Milose lo siguió. Los tres no eran lo suficientemente poderosos. Habían atacado primero, pero ni siquiera podían hacer que Link se moviera. Fue demasiado embarazoso. Cuando los tres estaban lejos, Eliar bajó a Evelina del árbol. Mira, dije que Link ganaría, pero no me creíste, dijo emocionado. Eres tan ignorante. Evelina no pudo refutarlo. Todavía estaba sorprendida, pero ahora tenía que preocuparse por su propio destino. Señor, ¿cómo me castigarás? Todos los pensamientos de contraatacar desaparecieron después de ver las habilidades de Link. Link canceló la bruma azul que lo rodeaba y miró fríamente a Evelina. Creaste 97 guerreros etéreos en el reino de Southmoon y directa o indirectamente afectaron a 12 personas, incluido el decano de la Academia de Magia Grint y Amir, del grupo de embajadores de Ferde. Estos son todos pecados graves que deben ser castigados. Al oír esto, Eliard abrió la boca para hablar. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que no tenía motivos para defender a Evelina, así que se quedó callado. Evelina estaba mucho más resignada que Eliard. Ella se encogió de hombros como si se hubiera rendido. Entonces di lo que estás planeando. Solo tengo esta vida. Tómala si quieres. También debes dar algo al reino de Southmoon y a mí. Debo conocer los detalles específicos sobre los etéreos y el sindicato en el sur. También, necesito saber algo sobre la magia de los altos elfos legendarios. Si me lo dices, puedes vivir. Por supuesto, todavía estarás encarcelada. Quería tener a Evelina de su lado, pero el territorio tenía leyes. No podía dejarla ir solo porque era útil. No había nada libre en el mundo. Bien, ahora estoy cautiva. No puedo elegir, así que solo pregunta lo que quieras saber, aunque tengo un requisito. Si no estás de acuerdo, preferiría morir. Ella era más como una mercenaria del sindicato. En cuanto a la lealtad, había terminado con todos sus lazos con la Isla del Alba después de enterarse de que su madre estaba de acuerdo con el Consejo de Ancianos. ¿Está bien? ¿Qué es? Preguntó Link. Puedo ser encarcelada, pero quiero que Eliard sea mi guardia. Eliard se quedó sin habla. No sabía qué estaba pensando esta mujer, pero estaba un poco feliz. Link miró fijamente a Evelina. Sus ojos brillaban y vacilaban. Después de un tiempo, Link supuso lo que quería. Sonriendo débilmente, dijo, estoy de acuerdo. Tienes que preguntarle a Eliard si está de acuerdo. Ella obviamente quería usar los sentimientos de Eliard para escapar. Lamentablemente, ella subestimó a Eliard. No tardaría mucho en caer en su trampa. Eliard, ¿estás de acuerdo? Dijo Evelina girándose para mirarlo. Yo obedeceré a Link. Eliard estaba confundido, pero de acuerdo. Capítulo 536. Ganancias más allá de la imaginación de uno. La medicina que Eliard le dio a Evelina funcionó muy bien. Pocas horas después de tomarla, había recuperado gran parte de su fuerza y podía caminar sola, pero su cuerpo todavía era débil. Perezosa para caminar sola, permitió que Eliard la llevara todo el camino. Los tres se dirigían al norte. Link había activado su camino del vacío para acelerar su viaje. En media hora, lograron llegar fuera de la ciudad de Fulmoon. Una vez que aterrizaron, los tres entraron en la ciudad. Evelina miró a su alrededor. Se dio cuenta de que todo estaba en orden. No parecía haber ningún signo de caos. Luego le dirigió a Link una mirada perpleja mientras él caminaba delante de ellos. Link sintió su mirada y se rió entre dientes. La segunda etapa de tu plan fue casi perfecta. El único problema era que los guerreros etéreos habían sido demasiado lentos para llevarla a cabo. Cuando llegué aquí, todavía no habían llegado a la ciudad. ¿Qué pasa con el rey?, preguntó Evelina.
Ella había notado que los carteles de Se Busca en la ciudad habían sido retirados. Esto significaba que el rey había sido atendido. Link sonrió y sacó un cristal amarillo pálido. Lo arrojó arriba y abajo en su mano, luego lo arrojó a Eliar. Atrápala. Déjale echarle un vistazo. Evelina miró con atención el cristal sostenido por Eliar delante de sus ojos. El cristal se parecía un poco a un trozo de ámbar, y una sustancia, similar a un algodón, se arremolinaba abundantemente en su interior. Extendió la mano y la tocó. Era suave y cálido al tacto, y no se sentía agudo, ni angular como otras gemas. Al mismo tiempo, sintió que una aura familiar venía de ella. Esto es, se volvió hacia Link, todavía insegura. Lo adivinaste. Los etéreos que has traído están ahora dentro del cristal. En él, no pueden vivir ni morir. El cristal del alma era un objeto único. Podría almacenar almas de una manera similar a los pendrives de la Tierra. Cualquier archivo almacenado en un pendrive se conservaría tal como era, una cosa muerta eliminada de todas las influencias externas. El archivo solo estaría sujeto a cambios a través de la entrada del usuario una vez que se extraía del pendrive y se ejecutara en una computadora. El cristal del alma era una especie de colección, mientras que las víctimas poseídas eran las computadoras infectadas por los etéreos. Una vez que fueron almacenados dentro de un cristal de alma, los etéreos permanecieron como una cosa muerta en su interior. Estas cosas muertas poseían propiedades peculiares. Sus estructuras sofisticadas contenían un gran número de agrupaciones de runas. Al infundir el poder de uno en el cristal, con la técnica correcta, uno podría reactivar estos grupos de runas y extraer el poder del etéreo. En otras palabras, el cristal etéreo era un objeto mágico con un efecto inmediato. Evelina tragó saliva. Ella miró a Link con incredulidad y preguntó, «¿Son seres vivos capaces de hablar y de pensar, y los estás almacenando como simples objetos? ¿No temes que sus guardianes tengan un problema con tales abusos?» Link rió a carcajadas. «Ni los compré como mercancía ni los maté como simples ovejas. Consiguieron lo que merecían, porque no debería poder utilizarlos. No es mi culpa que sus esencias tengan propiedades tan útiles». Eliard escuchó todo esto, confundido. Él preguntó, «Link, ¿de qué están hablando ustedes dos? Evelina, ¿quién es capaz de hablar y pensar? ¿Y de qué se trata esto de guardianes?» Evelina miró el cristal en la mano de Eliard, aún encontrando todo difícil de aceptar. Luego le explicó a Eliard. Link almacenó las almas de los etéreos dentro de este cristal, convirtiéndolas en un equipo mágico. Eliard se sorprendió al escuchar su explicación. Si él hubiera oído hablar de esto antes, habría saltado en protesta. Sin embargo, en este momento, su mentalidad había sufrido una gran agitación. Observó cuidadosamente el cristal en su mano. Luego le preguntó a Link, «¿Qué tan útil es esto?» Link respondió, «Los etéreos poseen poderes únicos dentro de sus almas. Por ejemplo, al impregnar tu poder con la técnica correcta, el cristal etéreo que tienes ahora podrá producir el nivel 10 del poder de la Tierra». Los ojos de Eliard se iluminaron. Su mente pudo captar de inmediato lo que Link estaba diciendo. Luego dijo, «Con esa lógica, ¿significa eso que cualquier mago común podrá invocar el poder legendario con cualquier equipo mágico forjado con este cristal como base?» Link asintió de acuerdo. «Exactamente, y su eficiencia de conversión es extremadamente alta. Alrededor de un centenar de aprendices podrían reunir un ataque de nivel 10, con su mana combinado. Por otro lado, solo se necesitarían 20 magos por encima del nivel 5 para tal ataque». «¿Qué hay del costo de producción del cristal?», preguntó Eliar. «No es del todo alto. En promedio, una pieza de cristal costaría más de 70 piezas de oro. Con el costo adicional de las pociones alquímicas necesarias para exorcizar a los etéreos de sus cuerpos anfitriones, el costo total ascendería a alrededor de 130 piezas de oro. Además, estos cristales se pueden usar al menos 100 veces». En este punto, Eliar se había quedado en silencio. Unos segundos más tarde, dijo, «Este negocio del cristal del alma me parece algo turbio, pero sería un desperdicio no aprovecharlo ahora. Con esto, el poder militar de Ferde mejoraría a pasos agigantados. Además, estos etéreos no son exactamente seres pacíficos. Si se hubieran quedado en su propio reino, nada de esto les habría pasado. El riesgo de ser amonestado por violar los derechos de estos etéreos parecía trivial en comparación con el inmenso beneficio que se podía obtener de ellos. Era muy poco probable que hubiera alguien que pudiera ir tan lejos como para defender a estos espíritus malignos. Evelina escuchó su discusión. Sentía como si todo un mundo nuevo hubiera sido expuesto ante ella. Delante de ella no estaban los magos, sino los mercaderes vulgares que harían lo que fuera necesario para ganar dinero. Por alguna razón, a ella no le disgustaba la forma en que manejaban las
cosas. Tanto Link como Eliard estaban pesando meticulosamente las ganancias y pérdidas del asunto en cuestión. Solo elegirían hacer algo si sus ganancias pesaran más. Además, parecía que el método de Link de forjar equipo mágico con las almas de Etéreo sin duda generaría una gran ganancia. Evelina quedó impresionada por esto. Su mirada alternó entre Eliard y Link unas cuantas veces. Luego preguntó, ¿puedo unirme a ustedes en esto? Ella no creía que Link la encerraría indefinidamente. Ella debía haberlo impresionado con su magia y talento. Su encarcelamiento era simplemente una forma para que él aprovechara sus habilidades. Porque si no habría aceptado que Eliard la vigilara, no era una persona que se sentara tranquilamente al margen y dejara pasar una oportunidad como esta. Link sonrió. Sabía que una doncella lo suficientemente audaz como para cometer traición contra la Isla del Alba como ella encontraría la manera de condimentar las cosas. Luego, preguntó, ¿y si te rechazamos? Si me dejas entrar en tus planes, te diré dónde puedes encontrar un montón de etéreos y los lugares más seguros para atraparlos. Incluso te diré las coordenadas espaciales del reino etéreo de Delow. Si no, bueno, entonces no te diré nada. Link y Eliard estaban aturdidos. Esta mujer era increíble. Ella había traicionado a los etéreos en cuestión de segundos con tal minuciosidad que, incluso Link lo encontró un poco demasiado extremo. Incluso había sugerido capturar a estas criaturas del reino etéreo, como si su completa erradicación no significara nada para ella en absoluto. Pero entonces, solo un tonto rechazaría tal oferta. Link asintió. ¿Tenemos un trato? Entonces, los tres continuaron su camino por la ciudad. Un rato después, las puertas del palacio del reino de Southmore se levantaron ante ellos. En ese momento, Link susurró. Antes de que lo olvide, parecía que has afrentado a Esquinorse e Irvan bastante mal. Intenta no provocarlos cuando los veas. Lo tengo. Eliard era el único que ignoraba lo que había sucedido. Aprehensivamente, preguntó, ¿qué pasó con Esquinorse y los demás? Link no supo cómo decirle lo que pasó. Pensando en ello por un tiempo, dijo, físicamente, ambos están bien. Es solo que sus orgullosos han sido algo heridos. No les preguntes más tarde. Solo deja que todo pase. Si tú lo dices. Eliard asintió, todavía confundido. En ese momento, el rey del reino de Southmore había vuelto a la normalidad. El palacio abrió sus puertas a Link, sin mucho alboroto. Cuando entraron, había algunos asistentes esperando allí para guiarlos a través del laberinto de corredores y callejones hasta que finalmente llegaron a un pequeño patio en el lado oeste del palacio. Esquinorse y los demás están ahí. Nuestro negocio aquí en Southmore ha llegado a su fin. Después de que termine de dar mis órdenes, nos dirigiremos al norte de inmediato. Eliard miró a Link de forma extraña. ¿Cuál es la prisa? Temo que los altos elfos nos alcancen si nos quedamos aquí por mucho tiempo. Eliard se sobresaltó. Definitivamente necesitaban tener cuidado con los altos elfos. Entonces pensó en un problema más grave. La Isla del Alba no renunciaría a su búsqueda tan fácilmente. Si vinieran a buscar a Evelina en Ferde, ¿qué deberíamos hacer entonces? En este momento, Evelina estaba en sus manos. Era simplemente imposible entregarla en este punto. Pero Eliard no tenía nada que decir al respecto. El único capaz de pelearse con la Isla del Alba era Link. Le correspondía a él decidir qué hacer con ella. Evelina también miró a Link, esperando una reacción de él. Literalmente, sería enviada a su muerte si él sucumbía a las demandas para entregarla a los altos elfos. Link se echó a reír. Por supuesto que no la entregaremos. Si lo hacemos, la información sobre los etéreos siempre estará fuera de nuestro alcance. Una vez que regresemos a Ferde, esperaremos a que los altos elfos hagan el primer movimiento. Luego procederemos según lo planeado a la primera oportunidad que podamos tener. Capítulo 537. Bluff primera parte. Al final, Evelina seguía viendo el grupo de Esquinorse. A Esquinorse no le importó. Siempre fue más indulgente con las chicas hermosas y olvidó lo que había sucedido después de ver los delicados rasgos de Evelina. En cambio, comenzó a preocuparse por sus heridas. Oh, parece que estás muy herida. ¿Estás bien? ¿Necesitas que Moya lo compruebe? Al oír eso, la sacerdotisa Moya no pudo evitar burlarse. Ella le lanzó una mirada a Esquinorse. A pesar de que Esquinorse e Irvan no dijeron nada, después de regresar, Moya era hábil y podía saber lo que estaba mal con alguien de un vistazo. Por ejemplo, ella podía deducir dónde estaba herido Irvan por cómo caminaba. Esquinorse también parecía un pervertido inseguro. Moya tuvo una idea básica de lo que había sucedido después de hacer algunas preguntas más. Al ver a Esquinorse así ahora, ella sentía que él estaba más allá de poder ser salvado. Irvan había escapado temprano esta mañana. Lo que había sucedido ayer lo había traumatizado.
No podía enfrentarse a nadie que supiera los detalles. Evelina también fue sorprendida. Ella sonrió a Esquinorse, y le preguntó, «Parece que realmente te gustó. ¿Quieres hacerlo de nuevo?» La expresión de Esquinorse cambió, y él agitó su mano rápidamente. «No, no, no. Una vez es suficiente, es suficiente». Todos en la habitación lo miraron sin palabras. Llegando al punto, Link dijo, «Nos estamos preparando para regresar a Ferde. Esquinorse, ¿cuáles son tus planes?» «Continuar explorando, por supuesto. Casi tengo suficientes Holus». Esquinorse se puso serio. Esto era en lo que había estado trabajando todo este tiempo. «Bien. Prepararé tu recompensa cuando regrese». «Oh, eres Moya, ¿verdad?» Link pensó en algo después de ver a la mujer sacerdote. «Sí, señor». Moya se inclinó respetuosamente. «Escuché sobre ti de Canorse. Dijo que no solo eres hábil para curar hechizos, sino que también tienes muchos métodos únicos para salvar la vida. Ferde abrió una academia para médicos recientemente. Soy el decano ahora mismo. Si estás interesada, puedes ser la nueva decana». Canorse había dicho que Moya era la mejor en tratamientos de emergencia. A menudo, ni siquiera necesitaba hechizos. Esos hechizos eran solo la guinda del pastel para ella. Link había creado el fuerte ejército de la luz del sol. Cada soldado tenía poderosas habilidades de recuperación. Si fueran heridos en el campo de batalla, solo necesitarían un tratamiento de emergencia básico. No necesitarían hechizos de luz para recuperarse. Por lo tanto, si hubiera suficiente personal de emergencia, la tasa de mortalidad de su ejército disminuiría mucho. Aún mejor, no era difícil aprender las tácticas de Moya. Una persona normal también podría aprenderlas, y esto era lo que Link necesitaba. En cuanto a la academia, aún no existía. Pero si tuvieran un decano y suficientes recursos, podría establecerse rápidamente. Al oír eso, Esquinorse se enojó. «Oye, señor, no eres ético. Moya es nuestra compañera. No puedes simplemente quitárnosla tan descaradamente». Link realmente no tuvo vergüenza. Sonriendo, dijo, «Las aventuras envejecerán algún día y necesitarán una salida. Además, Moya es una niña. ¿Estás realmente dispuesto a hacer que ella arriesgue su vida contigo?» Esquinorse se tambaleó. Por lo general, actuaba de manera imprudente e hizo cosas ridículas, pero Moya era diferente para él. Ella tenía un lugar importante en su corazón. Si ella tuviera un lugar seguro para ir, él lo apoyaría. Como decana de una academia viviría cómodamente y sería respetada. Sonaba bien. «Moya, ¿qué piensas?», preguntó Esquinorse. Moya también estaba interesada. «Yo quiero hacerlo, pero si me voy, no durarás un mes. Pasaré mejor». Esquinorse se convenció aún más después de esto. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Ve si quieres. Nada malo sucederá con nuestras habilidades, ¿verdad, Morrigan?» Morrigan asintió. «Solo vete, Moya». Moya todavía negó con la cabeza, pero Link se rió entre dientes. «Estás preocupado por Esquinorse, ¿verdad? No te preocupes». Mientras hablaba, sacó 3 runas. El poder del dragón las envolvió, y unos minutos más tarde, se convirtieron en cristales rojos. Al dárselos a Esquinorse, dijo, «Estas son runas de vitalidad hirviente. Toma una cada una y guárdalas contigo. Si estás herido, te curará automáticamente. Cada piedra puede curar 15 heridas fatales. Incluso si tu brazo está roto, puedes presionarlas sobre la lesión y volverá a conectar tu brazo. Moya, ¿qué te parece?». Esquinorse inmediatamente tomó las piedras y se rió entre dientes. «Esto es bueno». Luego le dijo a Moya, «Ve, hazlo bien como decana y tu nombre quedará escrito en la historia. Entonces las personas que hablen de ti me mencionarán también. Voy a conseguir algo de fama». Moya finalmente asintió. «Será un honor, señor». Link sonrió y asintió. Él era muy feliz. Volviéndose a Esquinorse, dijo, «Entonces nos iremos ahora. Además, dile a Irvan que solo necesita encontrar 50 Hogu para que yo le haga un arco legendario». «Lo tengo. Se lo diré». Esquinorse en realidad se sentía culpable hacia Irvan. Esquinorse fue el que se había beneficiado un poco antes. Si se acostara así, no podría estar tranquilo. Después de eso, Link salió del patio y dio algunas órdenes a los sirvientes enviados por el rey. Luego usó el camino del vacío para llevar a los demás a Ferde, aunque tenía 3 personas con él. Todo el viaje duró solo media hora. Cuando llegaron a Ferde, Link todavía estaba lleno de energía. No parecía cansado en absoluto. Evelina había estado tratando de calcular el poder de Link. Al ver esto, ella estaba aún más impresionada. Todos sus planes fueron destruidos ahora. Ella comenzó a considerar seriamente unirse a Ferde. Cuando llegaron a Ferde, Link le dijo a Eliar, «Llévala de vuelta. Ahora eres su guardia,
por lo que puedes decidir dónde quieres que la encarcelen. Elige donde quieras. Está bien, no hay problema. Eliar se llevó a Evelina. Link se volvió hacia Moya. Ven, te llevaré a ver a la gerente Lucy. Ella arreglará las cosas con la academia. Está bien. Moya estaba feliz, ella estaba emocionada por la academia. Aunque tenía mucho poder sagrado, su conocimiento estaba muy lejos de los sacerdotes oficiales de Ciudad Sagrada. Ella había aprendido de manera informal y ahora podía convertirse en la decana de una academia. Esto era satisfactorio. En el camino, Moya preguntó casualmente, «Señor, ¿dónde está la academia?» Link sonrió, «La ubicación ya está elegida. Está en el este de la ciudad y tendrá alrededor de 40 hectáreas. Aunque no se ha construido, y todavía estamos inscribiendo estudiantes. Serás la primera decana». Moya no dio crédito a lo que escuchó y se rió secamente. «Entonces, ¿estás diciendo que aún no existe?» Link se sintió un poco incómodo. «Creo que 100.000 monedas deberían ser suficientes para construir una buena academia. Enviaré magos desde la Torre del Mago para ayudar con los edificios de forma gratuita. ¿Qué piensas?» Los beneficios eran grandes. Moya pensó un poco y decidió que esto era mejor. Ella podría construir la academia según sus deseos. Ella sería la fundadora de la academia. Está bien, eso no es malo, ella asintió. Después de encontrar a Lucy, Link dio explicaciones simplillas, y Lucy proporcionó rápidamente el dinero. A la tesorería de Ferdele estaba yendo bien y obtenía un beneficio de más de 200.000 monedas por mes. Se había estado preguntando cómo gastar el dinero. La academia llegó en el momento justo. Después de dar las 100.000 monedas, Lucy preguntó, «Señor, ¿es eso suficiente? ¿Qué tal unas 150.000 monedas? ¿Tienes suficiente?», preguntó Link en estado de shock, pues no estaba tan familiarizado con la situación del territorio. «Por supuesto». «Oh, entonces que sean 150.000. Moya estaba aún más satisfecha. Ella tenía espacio para trabajar ahora. Recibiendo el dinero, Link notificó a Hacker y algunos otros. El asunto estaba arreglado ahora. La élite de Ferde conocía a Moya, por lo que la academia estaba en la vía rápida. Para Link, esta academia era solo un pequeño detalle en su gran plan. Después de arreglar todo, regresó a la Torre del Mago y comenzó a planear cómo tratar con los altos elfos. No había nada que pudiera decir sobre los altos elfos que venían por su gente. Ferde estaba equivocado, y deberían entregarla. Pero él no podía hacerlo. Entonces, ¿qué debería hacer? Link tuvo una idea. Él usaría el terror. Los altos elfos vendrían a razonar con él, pero Link no ganaría eso. Tenía que usar el poder. La competencia entre las razas siempre había seguido la ley de la selva. Imagina a un hombre que era alto, corpulento y poderoso. El otro era frágil, delgado y débil. El hombre fuerte quería tomar la bella esposa del hombre débil. El tipo fuerte estaba equivocado, pero el hombre débil no podía vencerlo. Solo podía aceptar la realidad. Pero había otro problema. Ferde no era tan fuerte como la Isla del Alba. Link no podía asustarlos en absoluto. ¿Qué debía hacer? Había otra opción, farolear. En el bosque, algunas serpientes inofensivas se veían tan aterradoras como las serpientes venenosas. No amenazaban, en absoluto, pero para los demás, eran demasiado poderosas para ser tocadas. Ferde tenía que parecer que era venenoso. Como debía aparentar, Link sacó lo que había obtenido del sur, colocando los cristales sobre la mesa, contó 95. 13 de ellos tenían una calidad increíble y podían transformar el poder legendario a la tasa más alta. 13 cristales etéreos pueden crear 13 equipos mágicos legendarios. Si lo uso bien, pueden emitir 13 tipos de auras legendarias. Tendré que arreglar esto bien. Capítulo 538. Bluff segunda parte. En este día, el sol brillaba intensamente mientras la brisa del mar entraba suavemente. Las gaviotas chillaban en el cielo, peleando entre sí por los restos arrojados por los huéspedes de una posada cercana. Unos cuantos niños juguetearon alrededor de la plaza abierta del puerto. Cerca de los muelles, los trabajadores se llamaban unos a otros mientras avanzaban, cargando y descargando cargamentos de sus barcos. Más lejos, las casas comerciales estaban en medio de la construcción. Era un día cualquiera como cualquier otro. Al mediodía, un barco mercante, aparentemente ordinario, apareció en el horizonte. Poco a poco se dirigió hacia el puerto de Ferde. Los buques mercantes de los altos elfos eran un espectáculo familiar para los habitantes del puerto, aunque nada se destacaba en la superficie. Este barco mercante en particular era diferente de los otros que venían antes. En el exterior, el barco mercante y su cubierta parecían bastante normales. En realidad,
Tenía una bodega extremadamente espaciosa debajo de su cubierta. Solo una pequeña porción de ese espacio estaba reservada para la carga. El resto fue vaciado para sus pasajeros. Incluso había espacio suficiente para un gran salón. Era la hora del almuerzo. En el gran salón del barco, 8 altos elfos estaban sentados alrededor de una larga mesa. Los 3 maestros legendarios de los altos elfos, Brian, Sonja y Milose, estaban en medio de ellos. Los otros 5 altos elfos no eran gente común. Uno de ellos era un joven alto elfo que se parecía a la princesa Elfamilda y era casi tan viejo como ella. Él era el príncipe Philip, quien también había sido salvado por Link una vez. Los 4 altos elfos a su alrededor se encontraban entre los mejores diplomáticos y negociadores que la Isla del Alba tenía para ofrecer. Cuando el puerto de Ferde apareció ante su nave, la voz de un marinero les gritó desde la cubierta: «Señorías, Ferde está justo delante de nosotros». Al oír esto, Brian se volvió hacia Sonja y Milose. «Es la hora. Prepárense». «Sí, profeta». Los 2 jóvenes magos se limpiaron la boca con sus servilletas. Luego se levantaron de sus asientos. Con un ligero movimiento, sus cuerpos se disolvieron en una neblina verde y desaparecieron de la bodega del barco. La nave del comerciante era solo una fachada. Su verdadero cargamento era los negociadores dentro de su bodega. 6 barcos gorriones, tormenta de plata, se quedaron a unos pocos miles de metros del barco comerciante. Si algo saliera mal, los hechizos mágicos de los gorriones descenderían sobre el puerto de Ferde en represalia, lo que provocaría graves lesiones en ambos lados. Por supuesto, esto era solo un plan de contingencia. Si Ferde aceptara pacíficamente sus términos, no necesitarían recurrir a la violencia. Había 2 razones por las que los altos elfos preferían una resolución pacífica con Ferde. La primera era que el ejército de destrucción había acumulado sus fuerzas en la región norte. La Isla del Alba necesitaba que los humanos fueran su primera línea de defensa contra el ejército de destrucción allí. La segunda razón era que Ferde ahora poseía un poderoso ejército de 30.000 hombres. También tenían un maestro legendario cuidándolo. No podrían ignorar tal poder militar. Incluso si los altos elfos actuaran contra Ferde, todavía tendrían que hacer preparativos para tal confrontación. La nave del comerciante continuó su camino. El príncipe Philip acababa de terminar su comida también. Había estado en la ciudad de Hot Springs. En ese entonces, Link fue el que lo había rescatado. Había sentido mucha gratitud por lo que había hecho. Incluso ahora, el príncipe Philip todavía tenía una alta opinión de Link. Sin embargo, era una pena que el bien y el mal nunca tuvieran mucho significado cuando se trataba de tratar asuntos interraciales. «Profeta, ¿crees que estará dispuesto a entregarla?», preguntó Philip. En el fondo, sabía que Link se resistiría. Todavía recordaba el momento en que se conocieron en el mercado de la magia. En ese entonces, Link se había enfrentado a 3 maestros, solo, sin siquiera un indicio de pánico. Los había golpeado a los 3, dejando 2 muertos y 1 corriendo con la cola entre las piernas. No había manera de que alguien con una fuerte voluntad como la de Link alguna vez se sometiera tan fácilmente a los demás. Incluso Brian no pudo decir nada con seguridad. Se quedó en silencio por un momento. Luego, habló. «Si lo que hemos oído sobre la fortaleza militar de Ferde es cierto, Link probablemente nos entregará a Evelina. Es un hombre inteligente, y el puerto es el sustento de Ferde». Philip ya no era el joven ingenuo que era antes. Él suspiró. «Yo espero que sí». Después de un momento de silencio, volvió a preguntar: «¿Qué pasará con Evelina? ¿Será realmente ejecutada?». Aunque Evelina era una semielfa, había vivido en el Palacio Real de los Altos Elfos, Anduar, desde que era pequeña. Philip la conocía desde que tenía memoria. Entre las princesas elfas, Evelina siempre estuvo llena de vida y de buen humor. Él siempre la seguía a donde quiera que fuera. Cuando Philip aún era un niño, habían hecho muchas bromas juntos, como cuando lanzaron una colmena en un puesto de guardia donde los guardias imperiales estaban durmiendo la siesta. También hubo una vez cuando vertieron orina de unicornio en los barriles de vino en la bodega. En un banquete al día siguiente, la mayoría de los invitados sintieron que el vino no sabía muy bien, pero de todos modos terminaron sus copas. Por cortesía, una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Philip cada vez que hacía con Evelina. Pero ahora, ambos habían crecido. Con el poder que poseía, Evelina representaba una amenaza real para la seguridad de la Isla del Alba. Incluso había desertado de la isla. Como príncipe de los altos elfos, su madre le ordenó a Philip que trajera a esa traidora a la isla. «Hermana mayor Evie, ¿por qué harías esto?», suspiró Philip interiormente. En verdad, él sabía la respuesta a esta pregunta, pero no pudo decirlo en voz alta.
también era impotente para cambiar cualquier cosa. Brian también tenía sentimientos conflictivos sobre esto. Debido a su identidad de medio elfo, Evelina había sufrido una constante discriminación por parte de los otros altos elfos. Como ex mago humano, la vida de Brian también fue de todo menos fácil. Entendía más que nadie por lo que estaba pasando Evelina. Su nieta había pagado el precio final por ello. Después de un largo silencio, Brian finalmente dijo: probablemente no. Una vez que la traigamos de vuelta, los ancianos decidirán su destino. Esto significaba que la muerte esperaba a Evelina en la isla. Los ancianos ya habían tomado su decisión, y todos habían llegado a la conclusión de que Evelina sería condenada a muerte si se encontraba alguna evidencia de su comisión de traición contra la isla del Alba. Evelina los había traicionado y casi mató a Eloban. Se callaron de nuevo. Un rato después, Philip preguntó: ¿habrá guerra entre nosotros y Ferde? Esta vez, la respuesta de Brian llegó de inmediato. Su voz no vaciló cuando habló. Sí. ¿Por qué? Brian pensó en esto por un momento, luego decidió usar una metáfora como respuesta. Si Firman fuera una montaña, entonces los altos elfos seríamos el tigre que vive en ella. Antes del ascenso de Ferde, todas las presas que vivían en la montaña nos pertenecían solo a nosotros. El mundo entero nos pertenecía. Éramos ricos y pacíficos. Pero ahora, otro tigre ha aparecido en la misma montaña. Los dos tigres luego pelearían por su parte de la montaña hasta que se maten de hambre el uno al otro. Philip trató de discutir, pero solo hay 3 millones de personas en la isla del Alba. Todos los años, todos los productos importados que recibimos se acumulan en nuestros almacenes. La mayor parte del exceso de comida simplemente se deja en ella para que se pudra. Es obvio que la oferta anual de recursos que recibimos empequeñece nuestra demanda. Brian negó con la cabeza y sonrió. Puede que tengamos suficiente, pero para la raza humana, nunca será suficiente. Ferde representa a toda la raza humana. Este tigre en particular, tiene un gran apetito, no dejará de crecer. Una vez que alcance un cierto punto de madurez, el mundo entero ni siquiera será suficiente para saciar el hambre de esta bestia. Nadie podrá rivalizar con su fuerza. Cuando eso suceda, nuestra raza estará a merced de los humanos. La raza humana ocupaba las regiones más ricas de Firman. Había más de 300 millones de ellos, unos cientos de veces más que los altos elfos. Si se les permitiera desarrollarse libremente, sería una completa calamidad no solo para los altos elfos, sino también para las otras razas de Firman. No era que los altos elfos fueran incapaces de una coexistencia armoniosa con los humanos. Más bien, no podrían soportar las consecuencias de dejar que los humanos florecieran desenfrenadamente, razón por la cual se habían esforzado durante tanto tiempo por mantener el equilibrio de poder entre los reinos del continente. El príncipe Philip ahora entendió un poco la relación entre las dos razas. Miró por un ojo de buey. En el exterior, un magnífico puerto construido con enormes piedras blancas había entrado en la vista. Cientos de barcos mercantes estaban estacionados alrededor de los muelles, formando un bosque de mástiles que se balanceaban suavemente sobre el agua. Un magnífico faro se alzaba en la distancia. Las filas de casas estaban dispuestas ordenadamente a su alrededor mientras la gente se agolpaba en las calles. Más lejos aún, se estaban construyendo más casas. Todo el puerto estaba lleno de tanta vida y energía que hacía palidecer los puertos de la isla del Alba. El puerto era enorme, tal vez 3 veces más grande que Monoson, el puerto más grande de la isla del Alba, y todo esto llegó a este punto en el lapso de solo 2 años. En ese momento, Philip sintió la amenaza que los humanos representaban para ellos. Profeta, si vamos a la guerra con ellos, ¿ganaremos? Preguntó Philip. Brian miró hacia el puerto y dejó escapar un suave gemido. Luego dijo: no puedo decirlo con seguridad. Lo que sí sabemos es que somos mucho más fuertes que Ferde en este momento, y estamos posicionados estratégicamente bien en comparación con los humanos. Muy bien, no discutamos más esto. El barco entra en el puerto. Cuando te encuentres con el señor de Ferde, recuerda no mostrar ningún signo de debilidad. Pase lo que pase, estaré justo a tu lado. Entiendo. El príncipe Philip asintió, se calmó, se puso de pie y salió a cubierta. Brian caminó a su lado, y luego fueron seguidos por su séquito de diplomáticos. Una vez que el barco entró en el puerto, los altos elfos se dirigieron inmediatamente a la oficina de administración del puerto para mostrar sus papeles. Cuando los oficiales confirmaron que era el propio príncipe de los altos elfos, inmediatamente convocaron carros extravagantes para ellos, que luego los condujeron directamente hacia Ciudad Chamuscada. El príncipe Philip y Brian estaban en el mismo carruaje. El príncipe miró por la ventana el camino ancho y liso que tenían delante.
murmuró para sí, mismo sorprendido, ya nos está esperando. No había manera de que hubiera preparado todo esto en tan poco tiempo. Brian se mantuvo impasible ante su extravagante recepción. No pienses demasiado en eso. Este es su dominio después de todo. Ya debería saber que vamos a venir. No hay nada de qué sorprenderse. Philip asintió y trató de mantenerse calmado. Cuando los carros de los altos elfos se dirigieron hacia Ciudad Chamuscada, Link, Vance y los demás hicieron sus ajustes finales a las casas mágicas. Había 13 casas mágicas. Todas fueron construidas y distribuidas apresuradamente en diferentes partes de Ciudad Chamuscada. Cada casa contenía un gran número de magos. A todos se les asignó la tarea de enfocar su poder en equipos etéreos. Las casas mágicas también ocultaban sus auras colectivas y solo permitían que el aura de poder legendario se filtrara desde dentro. Desde una distancia suficiente, parecería que cada casa contuviera un maestro legendario en ella. 10 segundos después, Link comenzó a recopilar los resultados de las pruebas de los magos. Todo normal en la casa mágica número 1. Todo bien en el número 2. La energía solar se está filtrando desde el número 3 y se apaga. Número 4. De las 13 casas mágicas, solo 2 reportaron mal funcionamiento y fueron forzadas a apagarse. Por otro lado, las otras 11 estaban operativas, y eran capaces de llevar a cabo el engaño de Link. 13 maestros legendarios, 11 casas mágicas más Link y Evelina, esto seguramente les dará un gran susto a los altos elfos. Vance se rió a carcajadas. Según Evelina, los altos elfos tenían 5 maestros legendarios en este momento. 4 de ellos habían llegado recientemente a legendario. Esto era impresionante en sí mismo, pero ahora, 13 maestros legendarios habían surgido en Ferde, que era más que lo que los altos elfos tenían a su disposición. No se podía jugar con los maestros legendarios. Cualquiera se asustaría por ese poder. Capítulo 539. Bluff tercera parte. Ciudad Chamuscada. Wow. Un cochero detuvo su carruaje no lejos de la entrada de la Torre del Mago. La puerta se abrió, y Brian salió primero. Levantó la vista hacia la torre, que se avecinaba, y se lamentó de cómo se había transformado nuevamente después de los últimos 2 meses. Apenas podía reconocerla ahora. Muchos magos se apresuraron a pasar junto a él, todos parecían estar apurados. O estaban discutiendo magia juntos o iban directamente a otro edificio. Nadie se perdió, todos tenían un objetivo definido. Aún más sorprendente fue que cada mago tenía una aura extraña. Hacía calor y parecía brillar. Todos estaban llenos de energía. Ninguno de las docenas de aprendices que caminaron parecían fatigados como la mayoría de los magos. ¿Qué poder es este? Nunca lo he visto antes, pensó Brian sorprendido. El príncipe Philip también saltó del carruaje. Miró a su alrededor, impresionado. La torre del mago era honestamente demasiado majestuosa, especialmente la torre principal. Tenía más de 100 metros de altura e incluso tenía una amplia plataforma circular en la parte superior. Una hermosa red de mana cubría la plataforma mientras innumerables flores hermosas florecían en ella. Eran coloridas, luchando entre sí con su belleza. El príncipe Philip no pudo evitar elogiar. ¡Qué gran jardín en el cielo! En ese momento, todos los otros altos elfos también descendieron. Se agruparon ante el príncipe Philip. Durante este tiempo, el nivel superior de la Torre del Mago probablemente ya había recibido el informe, pero nadie vino a darles la bienvenida. Parecía que el grupo de altos elfos se quedaría solo en esta plaza. La gente caminaba de un lado a otro, pero los magos solo los miraron antes de volverse y regresar a su trabajo. Fueron ignorados. El príncipe Philip se sintió un poco incómodo. Entonces, deberíamos ir a tocar la puerta. El señor de Ferde es demasiado descortés, dijo un alto elfo con enojo. Sí, se está volviendo cada vez más arrogante, dijo otro justo cuando todos estaban desahogando su ira. Algo brilló en el aire durante 3 segundos. Apareció un arco de luz pura. Dentro de él, había un punto blanco que se expandió rápidamente hasta llenar todo el arco. Una imagen mágica ondulada dentro de ella como el agua. En una inspección más cercana, parecía un banquete. ¿Qué es esto? El príncipe Philip se volvió hacia Brian. Sabía que esto era un portal, pero parecía tan extraño. Estaba un poco asustado de entrar en eso. Brian suspiró interiormente. Unos meses después de su última reunión, los trucos de Link habían mejorado de nuevo. Era como si él pudiera controlar casualmente la magia espacial. Brian tomó la iniciativa de caminar hacia el portal. Al mismo tiempo, dijo: vamos, este es el portal del señor de Ferde. Él nos está dando la bienvenida. Con eso, entró. La imagen mágica que tenía delante de él se volvió repentinamente, y él estaba parado en una plataforma abierta. Las flores lo rodeaban.
Había una mesa larga delante de él, con hermosas chicas ocupadas con la comida, revoloteando como mariposas. Cada chica era hermosa, a pesar de que llevaban la misma ropa, cada una tenía sus propias características únicas. Algunas eran puras como el jade, otros eran sexys y seductoras, otras mostraban tentadoras piernas largas, y Brian no pudo evitar robar algunas miradas. Aunque rápidamente se dio cuenta del secreto, estas chicas eran todas marionetas mágicas. Me pregunto qué bastardo diseñó el aspecto, tuvo que lamentarse otra vez. Son tan tentadoras. Recogiendo sus pensamientos, miró a la cabecera de la mesa. Link estaba sentado allí. Llevaba un tocado de cristal rojo espinoso y una túnica de color rojo oscuro con marcas de plata. 6 personas se sentaron a sus lados, todas vestidas elegantemente. Brian había revisado sus perfiles en la mano de la noche de los altos elfos. Los conocía a todos. Partiendo del lado izquierdo de Link, estaba Celine, la compañera de Link, el medio elfo Eliard Vance, creador del aura de combate, Ayoa, la doncella de la verdad, la maga secreta Leonor, y Elin, la dama fortuna de los Yavas. En otras palabras, todas las figuras centrales de Ferde estaban presentes. Cada uno de estos 6 era al menos de nivel 7. Eliard había alcanzado el nivel 9, y su poder estaba activo. Pronto entraría en el nivel 10. De todos ellos, la apariencia de Link era la más impactante para Brian. No era solo su túnica demasiado elegante. El mayor impacto fue que Brian pudo ver que Link tenía una delgada capa de poder legendario en su piel. Bajo este poder, su piel parecía de cristal. De un vistazo, Link emitió la sensación de una estatua eterna que estaba llena de una aura épica. Cualquiera que lo viera se sentiría indescriptiblemente sorprendido como si fuera un dios en lugar de un humano. Junto con los 6 magos sin emociones a su lado, Link hizo que Brian sintiera que se enfrentaba a un grupo de dioses. Brian podía sentir claramente la presión que pesaba, pero como mago legendario de nivel 12, no se asustaría. Link está realmente poniendo un espectáculo, se limitó a pensar. Hubo algunos sonidos suaves detrás de Brian. El príncipe Philip y 4 embajadores de los altos elfos salieron de los portales bajo la tenue luz. No eran tan firmes como Brian. Frente a esta escena, los 5 altos elfos, obviamente, fueron sacudidos. No pudieron decir una palabra. Brian sintió esto y suspiró interiormente. Parecía que los hombres de Philip no serán de mucha ayuda. La luz del poder brillaba débilmente a su alrededor, agregando un brillo esmeralda a su piel. Él estaba aquí por apoyo y no podía perder en apariencia. Caminó hacia adelante y se inclinó ligeramente hacia Link. Duque, parece que sabía que vendríamos. Brian no llamó a Link señor o por su nombre, lo llamó Duque por una razón. Quería afectar sutilmente la relación entre Link y Celine. Link sonrió. Ya no soy el Duque de los Dragones, solo soy el señor de Ferde. Todos, por favor, siéntense. Él había explicado su relación con los dragones a Celine hace mucho tiempo. Ella no estaba muy feliz al principio. Sin embargo, después de todo este tiempo, estaban familiarizados con la personalidad del otro. Todo podría resolverse con una noche en la cama. Los otros también sabían sobre su relación con los dragones porque había tomado mucho del poder del dragón cuando creó el poder de la luz del sol. Después de que los altos elfos tomaran sus asientos, Link hizo un ademán a las sirvientas títeres mágicos. Comenzaron a servir delicados postres para los altos elfos. Link se rió entre dientes. Sé que probablemente todos ya almorzaron, así que preparé un postre. Espero que les guste. Los postres lucían delicados, y los utensilios también eran elegantes. Esto bajó las defensas de los altos elfos. Por cortesía, todos lo probaron. Un famoso chef sureño hizo estos postres. No solo eran bonitos, sino que también eran deliciosas. Los ojos de los altos elfos se iluminaron tan pronto como la comida entró en sus bocas. No pudieron evitar comer algo más. Como decía el dicho, los que comían se ablandaban. Esto no podía cambiar sus posturas, pero fue bastante efectivo para relajar el ambiente. Los altos elfos habían llegado con un montón de objeciones a Link. Ahora, sin embargo, estaban siendo recibidos oficialmente en un hermoso jardín en el aire. Link parecía haber pensado mucho en esto. Sus sentimientos negativos se suavizaron mucho. El príncipe Philip no pudo evitar echar un vistazo alrededor. Vio las flores cerca de él y la vibrante ciudad en la distancia debajo de él.
Él estaba en la cima en este momento. Teniendo en cuenta el vasto paisaje, tuvo que felicitar. Este lugar es realmente agradable. Link sonrió y entró al tema principal. Gracias por tu elogio. ¿Puedo saber la razón de su visita? Ante esta pregunta, el príncipe Philip hizo una seña a sus hombres. Un alto elfo entregó un documento a un títere mágico. Ella se lo pasó a Link. Link lo aceptó y lo escaneó. Fue un veredicto firmado por su consejo de ancianos dirigido a la princesa Evelina, semielfa. Enumeraba sus muchas acusaciones. La más grave era traición a la raza. Evelina es una criminal de nuestra raza, dijo el príncipe Philip. Los crímenes que ha cometido son suficientes para justificar el castigo más cruel de nuestra raza. Escuchamos a Eloban que ella también cometió un gran crimen en el reino de Southmont. Ella casi destruye a su familia real. Esta es una desgracia para nuestra raza. Escuchamos que actualmente está siendo encarcelada en Ferde. Esperamos pagar de alguna manera un rescate y llevarla de vuelta a la isla del Alba para que sea juzgada. Oh, ya veo, dijo ambiguamente Link. Se volvió hacia Eliar. Eliar, estás a cargo de vigilar a Evelina, pero escuché que ya se escapó. La culpa llenó el rostro de Eliar. Sí, señor. Te he fallado. Sabes que Evelina es muy hermosa. Me engañó su aspecto, y ella escapó de la prisión. Todavía no la he encontrado. Qué horrible percance, reflexionó Link. Luego miró al príncipe Philip con arrepentimiento. Lo siento, Su Alteza. Fallamos en cuidar a esta criminal. Debes saberlo, Evelina está en el nivel legendario. Si ella realmente quiere escapar, sería muy difícil encontrar alguna pista de cómo había escapado, así que, su intercambio con Eliard fue tan falso que incluso una persona normal podría decir que algo iba mal. El príncipe Philip frunció el ceño con fuerza. La embajadora detrás de él no pudo evitar levantarse y refutarlo. Señor, venimos con sinceridad. Nosotros compensaremos las pérdidas que Evelina te trajo en su totalidad. Espero que usted también nos trate con sinceridad. Link se encogió de hombros, todavía pareciendo arrepentido. No entiendo por qué piensas así. Evelina era nuestra prisionera, pero eso es pasado. No tenemos ni idea de dónde está ella ahora. Admito que es nuestro error no vigilarla. Castigaré a Eliard, pero honestamente, este es nuestro propio problema. No somos responsables de cuidar a una criminal de la isla del Alba. ¿No crees que te preocupas por los asuntos de otra persona? Los altos elfos se miraron sin hablar. Estaba claro que Link estaba negando cosas, pero su explicación también era lógica. Si Evelina no estaba en Ferde, los altos elfos no podrían hacerle nada a Ferde. Obviamente, tampoco podrían encontrarla en Ferde. Como Link se atrevió a decir esto, él debía haberla escondido bien. Incluso podría estar en una habitación en esta Torre del Mago, pero esta era una ubicación crítica en Ferde. A menos que quisieran invadir Ferde, los altos elfos no podrían buscarla. Brian no podía dejarlos entrar en este empate. Golpeó la mesa y entrecerró los ojos ante Link. Señor de Ferde, tú y yo somos muy claros sobre algunas cosas. Espero que entiendas lo que Ferde recibirá y perderá si haces esto. Después de todo, la isla del Alba nunca es amable con los enemigos. Link no renunció a su acto. Brian, no sé lo que estás diciendo. Evelina no tiene nada que ver conmigo o con el territorio. Puedes buscar en todo el continente. Ferde no te detendrá. Era un punto muerto de nuevo. Brian frunció el ceño ante Link. Él no sabía lo que el hombre estaba planeando. Se había vuelto loco y quería la guerra con la isla del Alba, pero si él quería eso, ¿por qué no destruía la relación ahora y solo atacaba? Este era su territorio, él no tenía que usar métodos abiertos. Él podría simplemente envenenar sus postres, y eso sería suficiente, pero no lo hizo. Parecía que solo quería aprovecharse la isla del Alba. Confundido, Brian preguntó. Link, la isla del Alba no es débil. No estás siendo un poco ingenuo. Si Link quisiera aprovechar algo pequeño, la isla del Alba lo soportaría para hacerse cargo del panorama general, aunque esto era diferente. Evelina era una poderosa maga legendaria. Link estaba tratando de sacar los dientes de un tigre. Si quería hacerlo, tendría que entregar su brazo o incluso su cabeza al tigre. Link solo sonrió, con los ojos arrugados. Intercambió miradas con sus magos y dijo, para ser honestos, también tenemos un poder formidable. Mientras hablaba, varias auras legendarias emergieron de diferentes lugares en Ciudad Chamuscada. Las auras eran oscuras y diferentes entre sí. El príncipe Philip y los demás no podían sentir nada, pero fue como un ataque psicológico a Brian, una figura legendaria. Se disparó, los ojos se ensancharon como platos mientras miraba boquiabierto a Link. ¿Cómo es esto posible? Capítulo 540. Bluff, cuarta parte. Torre del Mago, plataforma en la azotea.
La cara de Brian se había puesto pálida. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Lo único que podía desconcertar a un maestro legendario como él era la presencia de un poder igual o superior al suyo. Si solo hubieran existido otros 2 o 3 maestros legendarios, Brian no habría llamado la atención. Pero ahora había 11 maestros legendarios, lo cual era más que suficiente para causarle miedo. Brian pudo sentir las repentinas apariciones de estas auras legendarias a su alrededor tan vívidamente que se sorprendió de que el príncipe, Philip, que estaba a su lado, no notara nada inusual. Philip preguntó en voz baja: «Profeta, ¿qué pasa?». Brian no escuchó lo que dijo. Estaba mirando a Link por al menos 20 segundos, estupefacto. Finalmente, preguntó: «¿Cómo logró Ferde adquirir este nivel de poder? ¿Pudiste hacer contacto con el reino de Aragú?» «¿Reino de Aragú?». A Link le impresionó la imaginación de Brian. Como Brian había llegado a tal conclusión por sí mismo, Link decidió no revelar su secreto. Se rió con frialdad. «Esta es la fuente del poder de Ferde. ¿Realmente crees que te diría de dónde la obtuve? En cuanto al reino de Aragú, la isla del Alba sería prudente, al dejarlo solo. Tengo mis formas de cortar el paso entre reinos». En verdad, solo había algunas formas de hacer algo de lo que Link decía, pero no hacía daño el alardear un poco. El objetivo de Link, después de todo, era inculcar sospechas y temor en los altos elfos. Brian volvió a guardar silencio por un largo rato, luego abrió la boca y dijo: «Como Evelyn ha huido de Ferde, no tenemos nada más que discutir. Gracias por la fiesta que nos has preparado. Todavía tenemos un traidor que perseguir. Estaríamos muy agradecidos si nos dejaras volver». Diciendo esto, se levantó y esperó a que Link abriera un portal. Había admitido la derrota. El príncipe Philip y los otros diplomáticos también se habían levantado apresuradamente. Philip se acercó a Brian y murmuró: «Profeta, ¿nos vamos?». Así, las negociaciones ni siquiera habían comenzado. Aunque Link había admitido que Evelina ya no estaba en Ferde, Philip pensó que la cantidad de compensación que le habían ofrecido a Link no era suficiente. Si a Link se le hubiera incentivado adecuadamente, podría haber estado más dispuesto a ayudar en su búsqueda de Evelina. Incluso podría llevarla a ellos el mismo día. La repentina decisión de Brian de irse había dejado a Philip rascándose la cabeza confundido. Brian negó con la cabeza. «No hay nada más que hablar. Ninguna cantidad de compensación que podamos ofrecer sería suficiente para un maestro legendario como Link. Vámonos». El número de maestros legendarios que había sentido en el territorio del enemigo era suficiente para rivalizar con el poder de los altos elfos. A mayúscula. Partir de ahora, Ferde y la isla de Alba estaban en pie de igualdad. A menos que ambas partes fueran a la guerra entre sí, no había forma de que la isla pudiera recuperar lo que había sido suyo. Esta era una mancha deprimente en la historia de los altos elfos. Durante miles de años, la isla del Alba había logrado evitar que algo así sucediera. Justo ante sus ojos, los humanos habían adquirido un poder tan formidable para igualar los suyos. El mundo estaba evolucionando a un ritmo sin precedentes. Hubo un suave zumbido, y una vez más apareció un portal. La mirada de Brian se fijó en Link. Dijo con voz profunda: «Mi señor, espero que ponga un mayor énfasis en el panorama general. El ejército de destrucción en el norte es nuestro verdadero enemigo. El conflicto sería inevitable si la tensión persistiera entre Ferde y la isla del Alba». Link levantó su copa de vino y suavemente inclinó su contenido sobre el borde de su labio. «Nosotros los humanos somos más conscientes de esto que la isla del Alba». Había acentuado la pronunciación de la palabra humanos, que perforaba a través de Brian como una flecha. Brian tembló ligeramente, la amargura brotó de él. Una vez fue humano, pero también era joven y descarado en aquel entonces. En su búsqueda de un amor tan puro y verdadero, renunció a su humanidad y se convirtió en un alto elfo. Para decirlo más precisamente, él no era más que un espíritu perdido que llevaba una cáscara de alto elfo. Lamentó haber tomado tal decisión hace cientos de años. Pero ahora, no había vuelta atrás. Tenía que ver su camino hasta el final. Abatido, entró en el portal sin otra palabra. Los otros altos elfos lo siguieron a través de él. Un instante después, unas cuantas figuras aparecieron en la arena mágica. Ya había un par de carruajes de caballos esperándolos allí. Los altos elfos subieron a sus carruajes en el mismo orden que antes. Brian también se había subido a él, aunque sus pensamientos se habían desvanecido. En otro lugar, una vez dentro de sus carruajes, el príncipe Philip preguntó de inmediato: «Profeta, ¿qué pasó?».
Brian salió de su ensueño. Luego dejó escapar un largo suspiro antes de explicarle a Philip. Había 13 maestros legendarios en Ferde, incluido el propio señor de Ferde, y por lo que parece, pronto habrá 14. Si no estaba equivocado, el 14º maestro legendario debería ser Eliar. Philip se quedó sin habla. Solo había 5 maestros legendarios en la isla del Alba, y ahora Ferde tenía el doble de ese número. Esto era simplemente escandaloso. Después de un largo silencio, sus ojos se iluminaron de repente. La esperanza brotó en él cuando Philip murmuró: ¿tal vez solo sean guerreros legendarios? Si solo son guerreros, no creo que tengamos nada que temer. Un guerrero legendario sería capaz de derribar a miles de personas en un campo de batalla con facilidad. Esta era una hazaña increíble, que, ciertamente merecía el título del dios de la guerra. Pero la fuerza bruta de un guerrero resultaba útil solo en la guerra terrestre. Incluso si hubiera 13 de ellos, no era algo que valiera la pena jactarse. Si todos estos maestros estuvieran agrupados, un hechizo ofensivo de área de efecto de alto nivel sería capaz de eliminarlos a todos de un solo golpe. Solo un mago legendario tenía el poder de alterar el gran esquema de las cosas a su favor. Un mago legendario puede no ser tan hábil como un guerrero legendario en el combate 1 a 1, pero lo que los convertía en oponentes temibles era su vasto conocimiento de los poderes del mundo. Los magos legendarios eran capaces de lanzar poderosas formaciones mágicas y preparar pociones con efectos extremadamente potentes. Incluso, podrían forjar un equipo mágico insondable y ampliar los límites del conocimiento con los frutos de su investigación. A través de su profunda sabiduría, podían nutrir a los jóvenes talentos de su raza, allanando el camino hacia un futuro más brillante a través de ellos. Si Ferde tenía 14 individuos con tal poder, la Isla del Alba también podría conceder este juego de ajedrez. Escuchando las palabras de Philip, Brian se sobresaltó con sorpresa. Recordó cuidadosamente lo que había sentido en ese entonces y se dio cuenta de que había cometido un error. Había asumido que, dado que Link era un mago, los otros maestros legendarios que había percibido debían haber sido también magos. Pero, ahora, pensando en ello, no se rebelaron ante él. Solo los magos centrales de Ferde habían asistido al banquete en la azotea. Esta era prueba suficiente de que los nuevos maestros legendarios no eran tan fuertes como los magos principales. Incluso había una gran posibilidad de que solo fueran guerreros legendarios. Si ese es el caso, las cosas pueden no ser tan malas como había anticipado. Espera, no, algo no está bien. Un cambio vino sobre la cara de Brian. ¿Qué pasa? El corazón del príncipe Philip ahora estaba golpeando con fuerza contra su pecho al ver la expresión perturbada en la cara de Brian. Temiendo cualquier conclusión aterradora que el profeta había llegado hasta este momento, Brian continuó: estos nuevos maestros legendarios pueden no ser tan fuertes como los magos centrales de Ferde. Incluso pueden ser guerreros legendarios, lo que significa que Ferde solo tiene 2 magos legendarios, Link y Evelina, y otros 11 guerreros legendarios. Aquí está el problema ahora. Estos 11 guerreros legendarios no solo aparecieron de la nada. Link debe haber usado algún tipo de técnica secreta para dotarlos de poder legendario, y fue capaz de hacer esto en el lapso de unos pocos meses. Esto significa que, en este punto, el corazón de Brian también estaba acelerado. No se atrevió a terminar su frase. El príncipe Philip pudo llenar los espacios en blanco él mismo. Su rostro se había blanqueado. Ferde está en posesión de una técnica secreta que les permite forjar guerreros legendarios. Con esta técnica, pueden producir todos los guerreros legendarios que necesiten. Imagina por un momento que había miles de guerreros legendarios en el lado opuesto de un campo de batalla. Estos guerreros legendarios también estarían armados con un poderoso equipo mágico que Link habría forjado para ellos. ¿Quién podría oponerse a semejante ejército? A mayúscula. A pesar de solo ser expertos en la guerra terrestre y en las técnicas de batalla, los guerreros legendarios fabricados de esta manera podrían fácilmente vencer a cualquier ejército con un gran número. Tanto Philip como Brian estaban ahora atemorizados por los escenarios que habían jugado en sus mentes. Todavía no sabían lo que era verdadero o falso, ni tenían ninguna forma de confirmar sus teorías. Aún así, era mejor prevenir que lamentar. Suponiendo que Link estuviera efectivamente en posesión de una técnica tan secreta, la Isla del Alba no podría ganar ninguna guerra contra él si no estuvieran preparados para ello. Finalmente, Brian dijo: será mejor que nos apresuremos a regresar a la Isla del Alba e informemos esto a su Alteza de inmediato. Philip asintió en acuerdo. Tienes razón, las cosas se han salido de control en medio de la discusión de los 2 altos elfos. El espléndido carruaje de caballos recorrió la carretera hacia el puerto. Unos cristales de memoria
Estaban escondidos en un rincón del compartimiento, registrando cada palabra que pronunciaban. Brian y Philip estaban tan conmocionados por el repentino giro de los acontecimientos que no notaron nada extraño en su carruaje. Cuando finalmente llegaron al puerto, los dos salieron del carruaje y abordaron su barco sin demora. Media hora más tarde, el barco mercante de los Altos Elfos finalmente salió del puerto. Otros 5 minutos más tarde, una neblina verde salió de la nave y atravesó el cielo hacia la isla del Alba a una velocidad inimaginable. Era Brian. No podía esperar más para devolver su mensaje a la reina. 10 minutos más tarde, Link había recuperado los cristales de memoria del carruaje de caballos. Él y los otros magos escucharon atentamente la conversación entre Brian y el príncipe Philip. Cuando lo escucharon todo, Ayoa fue la primera en hablar. A juzgar por su tono, Brian parece estar seguro de su teoría. Cuando se fue, quedó bastante conmocionado por esto. Link asintió. Incluso traté de provocarle un poco con esa mención sobre los humanos. Ya había parecido inestable en aquel entonces. Probablemente ni siquiera notó los cristales de memoria plantados en su carruaje. Creo que está diciendo la verdad. ¿Qué piensan los demás sobre esto? La multitud a su alrededor estaba en silencio, reflexionando sobre todas las medidas posibles que tomaría la isla del Alba contra Ferde. 3 minutos más tarde, Vance habló. Temo que la isla del Alba pueda sobrepasar sus límites. Todos quedaron atónitos ante esas palabras. ¿Sobrepasar sus límites? ¿Qué límites?